Te escribo desde la provincia de San Luis. Qué lindo es verte tempranito a la mañana. Qué grande ese mensaje de San Luis. Sí. Quiero más de esos. Estaba muy emocionada. Sí, me encanta porque Lindo. se ve que me encontró, porque yo antes hacía el programa a la tarde, entonces encontrarme a la mañana es difícil. Te encontró. Me encontró. Gente que los quiero escuchar. 11 80 697 9. Buenos días para ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a este programa. Se llama ¿Dónde estamos? Y queremos saber, ¿gastan en efectivo? ¿Gastan con tarjeta? ¿Gastan con billetera electrónica? Si tuvieran que hacer un viaje, ¿cómo pagarían? ¿Al contado? Sabiendo que pueden ser quizás apartados en un aeropuerto internacional para ser investigados por lavado de dinero, o pagan con tarjeta de crédito sin contar con el recargo del 5% que hoy exige Arca. Cuéntenos, 11 80 697 9. Ahora sí, fútbol. Hablamos de fútbol, Juli, claro que sí, para repasar un poco el tema de los compromisos que tuvieron los equipos argentinos en competiciones internacionales. Nos quedamos entonces con el resultado que obtuvo River allí en el Monumental ante Carabobo, la presentación del Chacho Coudet en condición de local. Hay que decirlo, por torneo internacional, por supuesto. Había jugado el primer partido frente a Blooming, esto en Bolivia, y por eso esta era la jornada en la cual se hacía esa presentación en Copa Sudamericana allí ante su gente, pensando en que se palpita el Superclásico. Y por esa situación, por este tema de que va a tener compromiso frente a Boca el día domingo, el Chacho decidió hacer varias modificaciones. Salió un equipo que no veníamos viendo, mucho jugador que suele ser suplente, y bueno, un primer tiempo muy trabajado, muy trabado mejor, y muy difícil también para River. Luego fue haciendo modificaciones también obligadas a que, recuerden, no había ganado el primer partido, necesitaba sumar puntos. Bueno, a partir de ahí hace esos cambios, y Seba Driussi, que es goleador de este ciclo, fue el encargado entonces de anotar. El Chacho habló no solamente acerca de este partido, sino también pensando en el domingo, en el Superclásico. Puedo decir que hoy lo más importante fue, pero también en la previa era el resultado, que desde el funcionamiento ya pensaba que iba a ser un poco complicado, pero bueno, tenemos una final el domingo, ¿no? Ojo con Fausto Vera y con Juan Fernando Quintero, que se retiraron por temas de molestias, así que pueden ser dos bajas realmente para el fin de semana. Hablamos de Racing que sumó su tercera derrota consecutiva. Les decíamos, perdió frente a Independiente, perdió frente a River también el fin de semana, y ahora pierde acá por Copa Sudamericana ante Botafogo. Quizás el partido más atractivo de ese primer turno de encuentros de ese día miércoles. 3-2 sobre la hora lo perdía el equipo de Gustavo Costas, una lástima realmente. Santi Sosa y Maravilla Martínez, los dos autores de los goles, y fue ya en tiempo de descuento cuando Botafogo encontró ese último gol para quedarse entonces con los 3 puntos. Hizo balance Gustavo Costas acerca de lo que fue esa derrota. Otra vez fuimos superiores, llegamos, pero nos costó, capaz teníamos que hacer más goles, y después tuvimos defectos. Después ya blancheado 4 veces, me parece, hizo 3 goles, pero pienso que los 3 goles los regalamos nosotros. Era la posibilidad, ¿no? Para poderse reacomodar un poco, y también piensen que Racing no está bien en el torneo local. Quedan 3 jornadas y Racing no viene bien. Bueno, así las cosas. Es más, Maravilla también apoyando un poco también esta tesis de Gustavo Costas, dijo, antes entraban todas las opciones de gol que creábamos, realmente ahora no entra nada. Y el gran evento de la noche fue la muy buena victoria de Independiente Rivadavia ahí en el Maracaná ante Fluminense. Muy bien realmente por este equipo, por la lepra mendocina, que logró quedarse con esa victoria 2-1. Sartori aparecía para empatar el compromiso, para tener el 1-1, y ya en el segundo tiempo un error de Fluminense lo agarró muy mal parado también el equipo brasilero, así que se concretaba después de la presión de Matías Fernández el tanto de Alex Arce para el 2-1, que la lepra mendocina se quede con la victoria, y por supuesto que se preocupe también Fluminense. Independiente Rivadavia es primero de la tabla, tiene 6 puntos, Fluminense es último, una situación que no se esperaba. Luis Ubeldía, entrenador del Flu. Así que lo anímico, parece que tenemos que volver a jugar bien, volver a tener orden y seguridad con la bola, porque los resultados tienen que llegar, porque tenemos un buen equipo. Hasta hace una semana atrás, 10 días atrás, decían que Fluminense era el que mejor jugaba, y hoy pareciera que está todo mal. A nivel resultado, por supuesto, es un momento malo, pero también tenemos que recobrar la memoria, porque si todo el mundo nos elogiaba hace una semana atrás o 15 días atrás, es que también somos eso.
Ha sido una campaña fantástica realmente para Independiente Rivadavia, primero de su zona en el fútbol local y ahora permanece primero, entonces ya hasta dentro de 2 semanas cuando vamos a volver a tener Copa Internacional ahí en su grupo en la Copa Conmebol Libertadores. ¿Dónde estamos? El ahora necesita contexto. Now 97.9. Tenemos noticias internacionales, esta vez tenemos que hablar de la guerra, pero también de otros eventos que han ocurrido fuera de la Argentina. Estados Unidos finalmente, hablando del día 47 de la guerra, interceptó un buque de carga iraní que intentaba evadir el bloqueo del estrecho de Hormuz, que estaba siendo controlado ayer por los Estados Unidos. A 47 días de la guerra, el Comando Central estadounidense informó que la nave fue interceptada ayer tras zarpar del puerto iraní Bandar Abbas. Según este directivo del Comando Central, dijo, 10 buques fueron obligados a dar la vuelta y 0 barcos rompieron el bloqueo estadounidense desde el lunes. Esto es información y esto lo publica ayer o lo publica antes de ayer el New York Times. Mediadores pakistaníes, además, mientras esto ocurre, están llegando a Irán para tener una reunión entre el gobierno iraní y los pakistaníes, que son hoy los mediadores, para tratar de llegar a un buen puerto con las conversaciones de paz. La idea sería que el lunes, esta vez en Estambul, Turquía, se reúna Estados Unidos con Irán en una segunda ronda de charlas para llegar a la paz. Pero antes de llegar a esa reunión, y para que no fracase, están sentándose a la mesa de manera individual con cada una de las partes para acercar posiciones. La iniciativa diplomática se produjo mientras en la Casa Blanca se desmentían informes que indicaban que Trump quería extender el alto al fuego. Claro, Trump dijo el alto al fuego se termina el día viernes y si el lunes no hay una reunión probablemente no haya más alto al fuego. Él ya llegó a un límite y ahora no solamente critica a Europa, sino que también se está enfrentando con algunos países de Medio Oriente. Además, Trump dijo estar muy decepcionado con el Reino Unido. Dijo que el presidente de Estados Unidos dijo que el primer ministro, Keir Starmer, no colaboró con el bloqueo de Hormuz y no está ayudando y es parte de la OTAN. Entonces fue directamente contra esta persona representando a un país en el Reino Unido, en este caso en Europa, que no es parte de la Comunidad Europea. Ese es un dato a tener en cuenta. Sin esperar nada, el primer ministro del Reino Unido, Starmer, se desmarcó de las críticas de Trump y dijo que el Reino Unido no va a apoyar ningún bloqueo en el estrecho de Hormuz, que ellos no tienen nada que ver con esta guerra. Mientras tanto, Netanyahu rechazó un alto al fuego en el Líbano, exigió a Beirut el desmantelamiento completo de Hezbollah. Recuerden que les conté ayer que Israel y el Líbano se habían reunido en Washington a pedido de Mark Rubio, que la reunión salió bien, que los dos se habían puesto de acuerdo como gobiernos, teniendo en cuenta que Hezbollah, que es un grupo terrorista que está operando en el suelo del Líbano, no es parte ni del gobierno del Líbano, ni representa a ningún otro interés de ese país. Entonces, diplomáticamente los dos países están en paz. El problema es que Hezbollah sigue atacando a Israel e Israel no detiene el bombardeo y no respeta el alto al fuego justamente porque se tiene que defender. Esas son las palabras en este momento de Netanyahu. Por otro lado, saliendo de la guerra, tenemos varias noticias que son importantes a esta hora para el mundo. La BBC, que es uno de los canales de noticias más prestigiosos del planeta, que es propiedad del Estado británico, recortará 2.000 puestos de trabajo para enfrentar la caída de ingresos y va a ajustar su presupuesto. Esto es una novedad teniendo en cuenta que hace muchos años los medios están perdiendo dinero en ingresos de pauta publicitaria, pero también en ingresos de sus suscriptores, y en este caso, como es del Estado, tienen que encontrar la forma de hacer un ajuste. Nombraron a un nuevo director, en este caso es Matt Brittin. Esto fue una decisión del Estado del Reino Unido y aún no se detalló qué áreas o servicios serán o se verán afectados. Probablemente haya muchos periodistas históricos de la cadena que salgan de la pantalla. Esto dice hoy la propia BBC, pero también está replicado en cadenas de noticias internacionales como Al Jazeera y CNN. En economía, Trump prometió destituir de forma inmediata a Jerome Powell. Jerome Powell es el banquero central de los Estados Unidos, es el representante de la Fed, así se llama el banco central de allá, y si él decide permanecer en la Fed más allá de que termine su mandato el 1 de mayo, entonces va a tener problemas. Esa fue la amenaza de Trump para con Jerome Powell, que viene enemistado con él desde el 2016.
Por supuesto que Jerome Powell está muy atado a lo que dice el protocolo del Banco Central de allá y también cumple con la ley. Entonces, aparentemente, una vez que finalice su mandato, él se puede quedar un tiempo más, porque así lo dice la ley. Tanto la ley como la jurisprudencia permiten que Powell, que hasta ahora ha hecho bien su trabajo o de manera profesional, esté en el cargo de forma interina hasta que el Senado confirme y firme el acta de aprobación del ascenso de Kevin Walsh, que es el candidato para reponer o para sustituir en el Banco Central de los Estados Unidos de Trump a Powell. Walsh ya confirmó y dijo que él quiere estar en ese lugar. Sin embargo, necesita la firma y la aprobación del Senado. Por otro lado, el mandato de Powell podría extenderse si Powell lo decide. Esto lo avala la Constitución y dice que esto podría ser hasta 2028 si él quisiera. Veremos qué pasa. Hay una guerra en puerta y esto podría perjudicar a los Estados Unidos en materia económica justamente porque se enfrenta con una institución poderosa y autónoma. El obispo de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, James Massa, salió a defender al Papa León XIV. ¿Por qué? Porque sintió que el presidente del país en el que él vive, Donald Trump, lo atacó y lo criticó de manera innecesaria. Pero ayer aparecieron críticas del vicepresidente J.D. Vance, que dijo que el propio Papa León XIV no debería hacer declaraciones sobre la guerra porque no es su campo. Dijo que sea más cuidadoso al hablar de temas técnicos y teológicos. De alguna manera parece una amenaza velada. Él no escucha las oraciones de quienes están en la guerra, le dijo. Esto fue Vance a León XIV. Y el comisionado de los católicos en Estados Unidos, Massa, salió a defenderlo. Y mientras tanto, León XIV está emprendiendo una gira por África y mantiene su discurso. Dijo que va a condenar la violencia absurda e inhumana en Medio Oriente durante esta gira por algunos países del continente africano. 7:49 de la mañana, seguimos con deportes. Seguimos con deportes, Juli, para también repasar un poco de la actividad de la Champions. Creo que vale la pena mencionarlo. No es porque esté involucrado un colombiano, para nada. No tiene nada que ver con eso. Acá no hay sesgo de información. No tiene nada que ver con eso, no. Nos metemos en lo que fue el compromiso del Bayern Múnich ante el Real Madrid, un partido que llegaba con expectativa por lo que podía ser el equipo de Arbeloa en Champions, más allá que no era favorito el Real Madrid frente al Bayern Múnich. Fueron protagonistas los arqueros en los primeros minutos de partido. Güler, que aprovechaba, Arda Güler, el turco del Real Madrid, que aprovechaba un error de Manuel Neuer, del arquero alemán, y colocaba el 1-0, es decir, el empate en la serie. A partir de ahí, luego también se equivoca Lunin, Pavlovic, que anotaba y concretaba entonces otro gol para el equipo alemán. Y así los autores de los goles: Harry Kane, Mbappé también fue otro de los que anotó, y apareció el señor Luis Fernando Díaz al minuto 89. Estaba la serie igualada, necesitaba el Bayern de un gol entonces para evitar la prórroga, y apareció Lucho, el colombiano, que, voy a decirlo, es el mejor extremo izquierdo del mundo, y así se refería a lo que fue este partido. Creo que está ahí en el top 3. Si no en el número 1, no sé, así recordando mis goles importantes, creo que este ha sido uno de los que más me ha gustado y más significado tiene por el tramo, porque era un partido en ese momento súper complicado y que necesitábamos el resultado, y gracias a Dios pude sacar ese bonito tanto y poder ayudar al equipo para pasar a la siguiente ronda. Así la palabra entonces de Lucho, porque claro, realmente fue un golazo al minuto 89 para colocar ya ese tanto de ventaja para el Bayern. La expulsión de Camavinga, que también iba a complicar un poco el partido para el Real Madrid, pero yo sé que tú viste el resumen, pero Juli, analistas y expertos del fútbol realmente dicen: es el mejor partido que se ha visto en mucho tiempo. Por lo picante. Por todo. Yo por vi el la calidad resumen y de no jugadores. vi cómo era el ritmo, pero entiendo que la gente estaba compenetrada. Impresionante, realmente. Así que bueno, veremos qué pasa con el Real Madrid. El Bayern, que ya tiene su rival, va a ser el PSG en la siguiente instancia, al igual que el Arsenal, que también se va a estar enfrentando entonces al Atlético de Madrid en esas semifinales. Mikel Arteta también destacando mucho el trabajo de Diego Pablo Simeone, la palabra ahí del técnico español. No, bueno, pues muy dolido, sobre todo por la forma, ¿no? Desde aquí, bueno, pues también felicitar al Bayern de Múnich por la gran eliminatoria que han hecho, pero nos hubiese gustado que nos ganasen de manera diferente a
como ha sido, con una, pues como he dicho, con una expulsión inexplicable por parte de cualquiera y que todavía nadie entiende, y yo creo que por eso, ¿no?, esa sensación de injusticia y enfado y el dolor que sienten mis jugadores de ver cómo el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y todo lo que han hecho en el campo se ha tirado por tierra en una acción como la que ha tenido el árbitro. Así hablaba Arbeloa, en una temporada en la que el Real Madrid se puede quedar sin absolutamente nada. Y bueno, a veces pasa. ¿Qué crees que te diga? Puede pasar, ¿no? La vida. Es la vida. Tenemos más noticias argentinas en este caso. Ayer se conoció un informe de la Federación de Industrias Textiles Argentina, FITA. Esto es exportaciones textiles en crecimiento. Si yo te lo digo, vos me decís, no puede ser. Si acá en Argentina no solamente no se vende, sino que todo se importa. Claro, bueno, se estaba criticando eso, ¿no? Ok, exportaciones. Nosotros estamos mandando textiles al mundo. Crecieron 353% en volumen y 144% en valor en febrero de este año respecto al año pasado. Esto es según este informe de FITA, que se aplaude, por supuesto, porque es una industria que dentro de lo reducida que está y dentro de lo alicaída que está generando ingresos por exportación. Por otro lado, el gobierno sigue con su reestructuración integral en el Estado Nacional y está dando de baja 140 puestos de trabajo de empleados contratados en el servicio meteorológico, que los va a despedir esta semana. El Ministerio de Defensa pondrá en marcha un plan de modernización, dice el comunicado, de la operatoria del servicio meteorológico, que tiene 130 estaciones de observación en todo el país. No habrá desvinculación de meteorólogos por ahora. Por último, el dirigente sindical Rodolfo Aguiar quiere volver a parar todos los aeropuertos del país, todos los aeropuertos argentinos, porque dice que los salarios son insuficientes y siguen atrasados. ¿Dónde estamos? El ahora necesita contexto. Now 97.9. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visitá su tienda online y probá lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now, acompaña. Necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música
pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 979, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Enorme placer de reencontrarlos. Buena mañana, 8 en punto en la República Argentina. Hay una noticia hoy. Que se lesionó Juanfer. No, Ay, no. ¿en que serio? Castaño no levanta en River No. hablando de colombiano, porque vos contás las buenas, no las malas. ¿Viste? No, hay más noticias buenas de este lado. Que quieren echar a Jeremy Powell, dijo. No. Sí, Jerome Para Powell. el último Jerome intento te doy. Powell, ahí está. Sí. Que para mí, Coldplay que toque en la final de la Copa del Mundo en un show en el medio tiempo, o sea, en el entretiempo de esa Copa del Mundo, en la final, que va a estar observada Argentina por más de contra- 1.000 millones de habitantes en todo el mundo, Sí. es la noticia. Para mí no. Para mí la noticia de hoy, Juli, yo no sé si estás de acuerdo, Sí. es que el señor cumple años. Ah, pero no terminó la guerra. Ah, No. pensé que era que había terminado la guerra. Es Bueno, más, no sé. le podemos pedir a la audiencia 11 80 600 97 9 que llamen y le digan feliz cumpleaños a Paulino. Claro Va a ser que que hoy sí. llaman mucho más que nunca. O sea, quieren pedir que levanten el Claro. ego porque uno llega a los 50 y es una cifra Ah, media bueno. complicada. Como Yo Vos no solo quise, lo yo no dijiste. quise dar el Nadie número. dijo cuánto cumplías. ¿Dónde estamos? En el cumpleaños de Paulino. Así. Claro, hoy estamos 40 en el cumpleaños, sí. sí. No, los 40 ya quedaron atrás. Ya entramos a los Sos 50. muy valiente. pero muy bien. Te estás Yo no, despidiendo. yo voy restando un año cada vez que cumplo. Yo lo trato de internalizar, por Ah, eso lo está repito, bueno. Eso, lo ¿te digo, hasta costó que- trabajo aceptar? Ah, ¿No? gracias a Dios, no. Bueno, no, hay gente que... Sí, porque le implica alguna cosa adicional. Sí, Por sí. cierto, es un número que cambia. O emocionalmente, claro, te pega Bueno, qué sé diferente yo, o algo. ¿No? Depende cómo uno se siente, en el Claro. momento en que esté transitando. Yo estoy muy feliz cada mañana que me despierto Qué y bien. tengo Perfecto. este grupo de trabajo al cual me levanta la autoestima cada día y además que hacemos cosas tan lindas y tan amigables. Y Es esto Bueno. trabajar, Paulino. sí, les voy a contar algo de verdad, y esto es una pequeña A gran ver. reflexión. Hacer lo que nos gusta, para lo que nos preparamos, lo que sentimos, lo que nos apasiona, lo que mucho disfrutamos, y poder desenvolvernos en este ámbito y poder todos los días hacer lo que nos apasiona es un enorme privilegio. La vida ya nos dio mucho más de lo que podríamos imaginar a muchos, de los que venimos del interior, de los que construimos en base a una familia de clase media típica, al cual no le faltó nada, pero tampoco jamás le sobró nada.
yo me siento un privilegiado. Y entonces en ese balance siempre están estas cuestiones que uno no debe perder de vista. Y entonces la felicidad con la que uno afronta la vida. Cuando uno está en eje, cuando uno disfruta de estas cosas. Muchos no tienen trabajo, otros tienen un trabajo que no les gusta, son muchos otros que lo necesitan para vivir. Otros tantos tienen un trabajo insatisfactorio, es decir, un trabajo que les gusta pero que no les alcanza. Hay quienes tienen problemas de salud, Paulino. También, menor. también. Que te diría que es el principal problema de todos, absolutamente de todos. Todos tenemos vicisitudes, atravesamos momentos mejores, peores, más delicados. Nadie está indemne en el recorrido de la vida, pero en cualquiera de los casos, tener salud, estar en eje, disfrutar de lo que uno hace, hacerlo con el apasionamiento con el que nos desenvolvemos nosotros, tener las opciones que tenemos, las posibilidades, estar en los lugares de privilegio que ostentamos, todo eso hace que naturalmente no podamos menos que agradecer, que disfrutar, que divertirnos y que transitar la vida con una buena sonrisa, porque además eso también creo que es lo que contagia. Yo confío en lo de Mirta, yo escucho lo de Mirta. Como te ven, te tratan, dice la chica. Y si te ven mal, te maltratan. Te maltratan. Mirá Paula cómo sabe. Hay cosas que sabe, Paulita. Hay cosas de Argentina que... Paula tiene la tiene clara. Todo el mundo sabe, en todo el mundo... Lo que dice Mirta Legrand, ¿quién es Mirta Legrand? Que dice Mirta Legrand y que está cumpliendo casi 100 y que sigue al frente de la... Yo creo que hasta Trump la conoce a Mirta. A Mirta, claro. Es probable, es probable. Feliz cumpleaños, Paulino. Gracias. Que tengas un excelente programa y ahora nosotros estamos llegando al colegio. ¿Son hijos de amigos tuyos o son oyentes? Son oyentes, Sí, son oyentes fieles. Son oyentes fieles. Son Luqui y Renata, te están mandando saludos. Luqui y Renata. Luqui y Renata. Decirles que nos vengan a visitar. Ellos te Beso están mandando grande. saludos. Muy bien, sí, dije, por algún momento aparece mi hija, es mucho ya. No, Ayer miramos ahí el te vas a partido. hacer llorar ahí. Sí, no, bueno, ayer miramos el partido de River. Sí. Buena victoria, trabajosa, no, la cancha, me sorprendió mucho la cancha, el estado de la cancha después de AC/DC y demás, porque hace mucho tiempo que no veía River en ese estado, porque River tiene en el estadio, en la infraestructura, pero también en el césped, en el campo de juego, un distintivo tradicional durante los últimos años, pero en los últimos 2 o 3 partidos que nos tocó de local, realmente el campo de juego dejó mucho que desear. Ayer fue otro día de los que no nos podemos golpear el pecho respecto a cómo estaba el campo de juego. ¿Estaba embarrado? No, estaba deteriorado. Está afectado. Fueron 3 conciertos de AC/DC pesadísimos. Y súmale también el tema climático. Yo creo que hace que sea muy difícil también recuperar es probable, la cancha. Sí. Vamos a tener un River Boca, un Boca River, el próximo domingo a las 5 de la tarde, que va a ser el atractivo por excelencia. Se va a parar el país, Juli. Total. Ahí no hay economía. No, yo ahí miro política, fútbol, porque yo soy de Boca. Perfecto. Claro. Esos y no son soy los partidos que extraterrestre, esos son los que veo. Bien. Esos y los del Mundial, nada más. Muy bien. Bueno, Vio resumen de Champions Y vos ayer. me enseñaste que había que verlo en resumen y yo los vi. Extraordinario, muy bien. Perfecto. Mirá cómo la vamos domesticando a Juli. De a poquito. De a poquito. Bueno, en cualquiera de los casos, se va a parar el mundo futbolístico en la Argentina y en buena medida va a ser el principal atractivo. Y el estadio que vamos a ver es un estadio que va a estar repleto, va a estar colmado, va a tener un folclore espectacular, un recibimiento a River extraordinario. Ojalá que el tiempo y el clima acompañe, que el fútbol o lo que futbolísticamente nos depare, el clásico sea además visualmente atractivo. Pero la cancha no va a cambiar respecto a lo que vimos anoche sustancialmente. Muy difícil. Y así entonces no se va a poder disfrutar de ese juego que Boca viene demostrando y que River ha tenido intentos de también consolidar. Ese juego fluido, con velocidad en la mitad de la cancha, con grandes jugadores en el mediocampo, tanto en Boca como en River, que marcan la diferencia, con goleadores que empiezan a estar más entonados. El caso de Driussi, que ha vuelto a marcar, que se ha consolidado como el 9 de River, ese que hasta hace un mes faltaba, que todo el mundo quería traer uno, que todo el mundo quería comprar, que todo el mundo quería potenciar el club, a propósito de esa falencia de goles que tenía River, de delanteros que no convertían y que ahora empezaron a convertir, inclusive el propio Colidio, a quien aplaudieron ayer después de mucho tiempo que lo repudiaban. Entonces, insisto, es una pena, nada, de algo que va a tener que ocurrir de una manera que a River no le gustara, no le gustase y a muchos otros. Tengo una pregunta técnica. Si el campo está mal o está dañado, ¿puede resultar una afectación para el jugador? ¿Se pueden lesionar? Sí, se pueden lesionar. El fútbol no fluye de la misma manera porque vos, cuando jugás por abajo, la pelota empieza a los saltitos o a los saltos, por más que lo mojes, se frenan. Eso ha generado muchas lesiones de jugadores también. Claro. Pisás mal, pisás mal. Cuando vos vas al piso, corres riesgos adicionales. Y no se puede cambiar la fecha por el Mundial. O sea, no podemos... Eso va de suyo. Lo que digo es que River
siempre hizo recitales, nunca tuvo estos problemas. Era un activo de River porque Filgeste, en el grupo que lo tenía, que lo sigue teniendo, entiendo, lo cuidaba de una manera especial. Tal vez esta idea de que es el último año, se ha hecho un nuevo contrato directamente con Nueva York, no lo sé, ha relajado algunas cuestiones en los organizadores de los eventos que han puesto la mirada más en otros aspectos que en este. Y llovió mucho. Y también el tipo de eventos, mira, se vio afectado, yo recuerdo cuando se hicieron los 10 recitales de Coldplay, ahí también, bueno, era un maltrato fuerte. Y ahora, a ver, 3 AC/DC. Claro, que son muy multitudinarios. Y no estamos hablando de que era algo tranquilo. O sea, AC/DC te obliga también a una energía extra, a mucho salto, mucho pogo. Bueno, ahí está también reflejado. Bueno, podría llover por la tarde, estamos en un jueves efectivamente que va a tener como distintos microclimas, aparentemente, por lo que contaba Ezequiel Marcusi, porque además el sol podría verse también en la tarde en simultáneo, que pueda llover, también hay perspectiva de que el sol aparezca. Todo eso va a pasar en un día absolutamente húmedo. La familia Humedad no faltó durante Juan toda Carlos la semana. Humedad está con nosotros. Juan Carlos Humedad llegó sistemáticamente y cada día levantó la mano y dijo, estoy presente, existo. Lo estamos viendo. Y lo padecemos. Así que armarse de paciencia. Bueno, 8 y 8 ya en todo el país. ¿Dónde estamos esta mañana? Más allá de todo lo que hemos contado. Bueno, estamos en un escenario donde la guerra no cesa, donde el Pentágono va a dar una rueda de prensa para informar sobre el estado de situación, donde un asesor militar del líder supremo de Irán amenazó a Trump, dijo sus barcos serán hundidos. Es un veterano jefe de Guardianes de la Revolución designado por Mojtaba Khamenei, que se pronunció contra la extorsión y la extensión del alto al fuego tras el colapso de las negociaciones en Islamabad. Trump anunció que los líderes de Israel y el Líbano van a negociar hoy, de vuelta, veremos, lo contaba Julia hace un ratito. The Economist dice hoy que la guerra agotará el tesoro de $6 billones del Golfo, o sea que la guerra está pulverizando también las economías del Golfo, está produciendo desequilibrios manifiestos en Oriente Medio. Y Pakistán, mientras tanto, intenta reactivar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, que por ahora no están generando efectivamente buenas novedades, más allá de que efectivamente hay contactos. El ejército israelí y Hezbollah han continuado con los enfrentamientos en la zona de frontera, todo esto en las últimas horas, según se han comunicado tanto de un lado como del otro. Es verdad que la expectativa por el diálogo entre los líderes de Israel y el Líbano es importante, es lo que asegura Trump, pero la verdad es que Beirut está negando tener conocimiento de un contacto próximo, por lo tanto parecería ser como que es un diálogo de sordos, que hay gente que dice que van a hablar, pero hay gente que dice, yo no tengo idea con quién. Bueno, después está el tema de la escasez de fertilizantes, las interrupciones en la producción de metales estratégicos, todo lo que está generando la guerra de Medio Oriente como consecuencia de estos casi 50 días de ataques combinados, que están paralizando el mercado del azufre, del ácido sulfúrico y que está amenazando la economía mundial porque además esto eleva costos y por lo tanto traduce o genera un escenario eventualmente de inflación que el mundo hasta acá no contemplaba. Mientras tanto, todo esto sucede, todo esto ocurre y el mundo tiene otras noticias que en un ratito vamos a estar discurriendo. En la Argentina tenemos lo nuestro. Por supuesto que las alertas que se están observando en distintos lugares del país son un tema, entre otros, Mar del Plata, por ejemplo, este jueves que tiene una alerta amarillo de una ciudad que ha tenido distintos episodios climatológicamente hablando bastante adversos después de un lunes muy veraniego, caluroso, que atravesaron los marplatenses y a partir de lo cual generó una serie de situaciones de tormentas y demás que no han cesado. Bueno, está por supuesto que el acuerdo con el fondo que aprobó la segunda revisión del programa con Argentina y destraba un desembolso de $1.000 millones como uno de los ejes de esta mañana, después del encuentro de Luis Caputo con Georgieva. Hoy Caputo se va a reunir con distintos presidentes de organismos multilaterales, Banco Mundial, BID, la CAF, como bien marcaba Julia, el intento de básicamente negociar garantías para el próximo pago del mes de julio que tiene que afrontar el gobierno, que son ¿cuántos más o menos? Ya te lo digo, pero tenés un vencimiento en julio y uno en enero que están concatenados, son 4.000 millones uno y 4, ahora te lo busco. Pero por eso digo, deben estar un poco más por los 6.000, 7.000 millones de dólares. En cualquiera de los casos, el gobierno ayer siguió comprando reservas, pero no las acumula necesariamente. Captó, mientras tanto, en una licitación, como bien explicaba Juli, otros $300 millones para pagar la deuda y renovó todo lo que vencía en pesos, es decir, secó la plaza, como se dice habitualmente. Una buena subasta que mostró, sin embargo, en ambos casos, que efectivamente no es fácil estirar plazos más allá del actual mandato. Es decir, nadie le presta al Estado hasta 2028. En general le prestan hasta octubre, tampoco mucho más. Bueno, ayer el presidente recibió al titular de la DAIA,
antes de su tercer viaje a Israel, que va a emprender en las próximas horas. Presidente que va a ir con Máiquez, el ministro de Justicia, que va a ir con el canciller Kirchner y que va a ir acompañado por Karina Milei, Sí. que hoy va a estar finalmente en Vaca Muerta con Horacio Marín, el presidente de YPF, y va a ir acompañada por Manuel Adorni, a quien otra vez el gobierno va a terminar ratificando. Un Adorni que además mañana va a conducir la reunión de la mesa política del gobierno en horas del mediodía, Sí. donde va a estar también, antes de partir hacia Israel, Karina Milei, y va a estar Lule Menem, también va a estar Diego Santilli, Luis Caputo y otros ministros, si es que Luis Caputo vuelve, no tengo tan claro que llegue para mañana. Pero bueno, lo cierto es que un poco en el gobierno están en este discurrir de temas, absorbidos por la dinámica económica, preocupados por la cuestión política, básicamente por los tejidos de acuerdos, de alianzas, por eso la reunión de la mesa política de mañana, para saber qué pueden impulsar y qué no en el ámbito del Congreso, de las reformas estructurales que aspiran a rápidamente impulsar. Por ejemplo, está demorado el envío de la reforma del Código Penal, están demorados pliegos de jueces, más allá de los 72 que ya envió el Senado, fiscales y defensores. Está demorada la reforma política, todavía no entró, no ingresó, y múltiples reformas que el presidente anunció el 1 de marzo, ya a mediados de abril. Tenemos ahí, más allá de los proyectos de ley vinculados a la protección de la propiedad privada, que por cierto tiene algunas discusiones entre el oficialismo y la oposición en el Senado, no hay demasiado respecto a reformas estructurales, ni siquiera ingresó la ley de semillas, ni tampoco la ley de patentes. Tal cual. Medicinales, que efectivamente es un compromiso con los Estados Unidos que asumió el gobierno argentino en ese acuerdo de inversiones recíprocas que finalmente tampoco nunca conocimos y sobre los cuales hay interrogantes respecto a si va a pasar por el Congreso o no, sin ir más lejos. Así que ahí está un poco el gobierno. ¿Cuántos son los vencimientos? Vencimientos son los días 9 y 9 de julio y de enero de cada año. En este momento, en julio, vencen 4.200 millones de dólares de los bonos globales y bonares, que son los bonos de legislación extranjera. Lo mismo va a ocurrir en enero de 2027 con un vencimiento similar. Si sumamos el total de deuda de un año de los globales, son 5.243 millones de dólares. Si sumamos los de bonares, ley local, 4.596 millones. En este momento, en julio, tiene que pagar 4.225 millones de dólares. Y mirá qué curioso, el 9 de julio, el Día de la Independencia. Sí. Bueno, 4.200 millones para los cuales va a pedir garantía, insisto, con los organismos multilaterales. Algo de esa plata tiene, algo, pero necesita más. Correcto. Bueno, más allá de esto están las cuestiones que atraviesan al oficialismo, ¿no? El caso Adorni, por ejemplo, donde ayer la justicia confirmó el viaje que Adorni nunca blanqueó en el contexto de un año de enormes restricciones, de mucha austeridad, donde el gobierno había pedido que los funcionarios incluso veraneen en la Argentina. Es cierto que por entonces Adorni había pedido permiso para irse al exterior porque tenía un viaje programado y demás. Igual que Patricia Bullrich, fueron los dos únicos que creo que Igual que Bullrich, correcto. No estaba claro dónde iba y nunca dijeron dónde iban. Es cierto. Y efectivamente, tal vez por pudor o porque no anclaba con el clima de época. La economía caía, el recorte era brutal, el mensaje era plata no hay, la austeridad era total, se habían congelado los funcionarios públicos los salarios. Y Adorni se fue a Aruba en un all inclusive con toda la familia en un vuelo que nunca reconoció al Caribe y por el cual pagó $5.800. Solo de pasajes. Lo hizo cash, en efectivo. Entonces, claro, contrasta mucho contra eso, porque después viene lo que pagó por el all inclusive, lo que gastó allá, $10.000, $12.000, no importa. Va a tener que explicarlo ante la justicia. En cualquiera de los casos, además, la justicia ayer investiga y empezó a investigar la refacción integral del departamento que compró en Caballito, porque claro, las mujeres que declararon, las que le vendieron a cambio de $30.000 y después se quedaron con un pagaré por $200.000 a un año, sin interés, cosa rara, y que ratificaron que toda la operación la pergeñó el hijo de una de ellas, sí, que además es el amigo de Adorni, que tiene una constructora, vale la pena hacer un asterisco ahí. Ese departamento, cuando lo compran estas mujeres, estaba detonado, se lo pongo en estos términos. Luego, cuando se lo venden a Adorni, o mientras se lo habían vendido, no sabemos si Adorni hizo esas refacciones o si se lo vendieron con esas refacciones ya concluidas, en ese caso va a ser más difícil de explicar el precio que pagaron, el departamento está impecable, hipermoderno, súper lindo y todo absolutamente arreglado. Cuartos, baños, cocina, living, 140 metros cuadrados. 140 metros cuadrados. Cubiertos, 50 descubiertos.
en una zona cara de Caballito. Entonces, claro, ¿qué investiga la justicia? ¿Esas refacciones las pagó Adorni? ¿O se hicieron antes? Si se hicieron antes, ¿por qué pagó tan poco? Va a tener que explicar la escribana. Si se hicieron después y las hizo Adorni, ¿con qué plata? Porque además Adorni ya tiene que explicar las refacciones que hizo en la casa del country en Indiacuá, que compró a fines del 2024, cuando ya era funcionario del gobierno, en una propiedad que está a nombre de su mujer, pero que nunca declaró ante la Oficina Anticorrupción, cosa que debió hacer de manera pública o reservada. No importa, ese capítulo tampoco lo incluyó, solo lo incluyó un año después, que fue ahora tras desatarse el escándalo. Casa que, por otra parte, sí se refaccionó mientras ya estaba en manos de la propia familia Adorni. O sea, con plata que habrá que ver de dónde salió, cómo la justifica, etcétera. ¿Se entiende? Te acabo de encontrar una nota, martes 17 de diciembre de 2024, 14:05 de la tarde. Escuchen esto, ¿eh? El actual jefe de gabinete, que en ese momento era el vocero de la Presidencia de la Nación, fue entrevistado por un medio, que no aclaran cuál, y le preguntan a dónde se iba de vacaciones, justamente porque Patricia Bullrich había dicho que tenía que llevar sus nietos a Disney. Correcto. Que se los había prometido antes de que ella fuera ministra. Y al estilo Pastrilla dijo, yo me voy, punto. Bueno. Gusta, no gusta, yo me voy. Adorni dijo, todo el mundo sabe dónde yo me iba de vacaciones en años anteriores y no voy a modificar lo que venía haciendo. Tengo hijos chicos y me tengo que adaptar con el nivel de exposición que tengo. Yo hace 10 años que tengo la suerte de irme al exterior y viajo a Miami. De nuevo, 17 de diciembre de 2024, 14:05 horas, fue una declaración de él en una entrevista que fue replicado en los portales de entonces. Lo cual implica que efectivamente además entra en contradicción consigo mismo, una vez más. Entonces, todo esto es lo que está en ciernes. Después se habló que eran viajes en primera. Bueno, no existen en estos vuelos viajes en primera. Sí hay una categoría que es economía premium o premium economic. Sí. No tengo tan claro. Hay como pero 6 más o menos. Me lo han dicho muchos operadores turísticos, que el asiento es un poquito más ancho, que uno tiene acceso al VIP. En el entorno de Adorni dice, bueno, eso era porque no va con agentes de seguridad. Por supuesto, los aviones son más chicos, entonces necesitaba tener un VIP por cualquier tema vinculado a la seguridad. Por los chicos, además. Más allá de todo eso, efectivamente, Adorni fue a Aruba los últimos años. Todo el mundo que conocía a Manuel Adorni sabía que él tenía las vacaciones en un all inclusive de Aruba y no está ni bien ni mal. El problema es que él no lo dijo por culpa, por no querer revelar a dónde iba. Probablemente pueda ser el argumento de Adorni ante la justicia. Mire, yo no quería decir a dónde iba. Porque para que no me acosen. Lo que sea, para descansar en paz, para que no me saquen fotos, para que no me manden medios, qué sé yo, un montón de cosas. Porque efectivamente era un tema en ese momento de múltiples restricciones que él se vaya al exterior cuando el gobierno estaba pidiendo que veraneen en la Argentina y cuando hasta Bullrich había dicho una explicación muy cercana a lo emotivo, de decir, mire, eso se lo prometí a mis nietos. ¿Cuántos viajes voy a pasar conmigo? No sé. Pero la verdad que voy a ir a Disney y... además es distinto el patrimonio de Patricia Bullrich que el del actual jefe de gabinete. Además. Bueno, así que ese es un tema judicial que arrastra al gobierno, que habrá que ver cómo sale. Mientras tanto, en la causa Andy, finalmente, como anticipamos ayer, citaron a indagatoria a 29 personas, incluido el ex titular Diego Españuelo, el ex abogado personal del presidente Milei, y a quien puso básicamente en la Agencia Nacional de Discapacidad sin ningún tipo de expertise, antecedente ni... vinculación alguna con el mundo de la discapacidad. Y todo terminó como ya lo conocen. Están observando aquí si hubo un desfalco de $75.000 millones y 75.000 millones de pesos, y dónde terminó, en los bolsillos de quién, a propósito de, efectivamente, estas maniobras que habrían generado un desfalco al erario público. Más allá de eso, después la justicia laboral aceptó a la UIA como parte de la causa y podrían sumarse otras cámaras empresariales para defender la reforma laboral. Es el magistrado Raúl Ojeda el que consideró que pueden participar en esta causa, al igual que otras entidades empleadoras, y dio 3 días de plazo para presentarse. Es el juez que, recuerden, frenó en un amparo la aplicación de varios capítulos de la reforma laboral. Mientras tanto, la ciudad anunció quita de impuestos, lo anunció Jorge Macri, ingresos brutos para unas 140.000 personas, que son contribuyentes registrados en las categorías A, B y C, más allá de que los inscritos en la categoría D a la H del monotributo también tendrán una bonificación del 75%. Incluye las categorías A, B y C, peluqueros, fotógrafos, mecánicos, barberos, personal trainers, esteticistas, editores, entre otros beneficiarios. Dijo, la movida revierte la idea de castigar al que produce. Y es cierto que en el cuentapropismo creciente que tiene la economía argentina, muchos encontraron en determinada habilidad su forma de
Sostenibilidad. Y por lo tanto, la ciudad dice, bueno, yo por lo menos a un sector importante, ingresos brutos se lo reduzco. Sí. No me parece nada mal. Todo lo contrario, está anclado en el clima de época y de lo que muchos plantean finalmente que hay que hacer en la Argentina, el pacto fiscal imaginario por refrigerio, y que el gobierno, supongo, tendrá en mente, tal vez como hoja de ruta para el año próximo, para un nuevo mandato, si es que lo tiene el propio presidente de la Nación. Bueno, mientras tanto, Cava prorrogó también al mismo tiempo la fecha de licitación de los medios públicos, y el peronismo impulsa un proyecto para frenar justamente esta concesión. La apertura estaba prevista para el 20 de abril. Yo creo que no había mucho interés en los empresarios, en el mundo privado, que iba a quedar desierta probablemente, y por eso la prorrogan hasta mitad de mayo. Incluye, insisto, entre otras cuestiones, el canal de la ciudad y los medios públicos de la ciudad. En Ciudad hay varias provincias, mientras tanto hay muchas medidas que se lanzaron de prevención en las escuelas ante la aparición de grafitis con amenazas de tiroteos. Esto es tremendo, se han replicado a lo largo y ancho del país. ¿Qué imagina la justicia que estamos frente a la perspectiva de un reto viral en TikTok? Sí. Y que eso ha disparado, nunca mejor aplicado el término, estos grafitis que encontraron en los baños, en distintas instituciones, amenazantes. Mañana hay escalada de tiroteos, mañana no sé cuántas cosas, esta tarde no sé qué otras cosas. Jaldo, el gobernador de Tucumán, incluso firmó un decreto autorizando detenciones dentro de la escuela a los que se los encuentre haciendo estas cuestiones y expulsiones de estudiantes que estuvieran involucrados con estas actitudes. Directamente expulsarlos del sistema escolar, que se queden fuera del sistema escolar, del colegio al que van, a eso voy, y de su núcleo de amigos y tantas cosas. Así que cuidado, porque es un tema que ha crecido mucho con episodios en Villa Elisa, en La Plata, en Mar del Plata, en la ciudad de Buenos Aires, en el Carlos Pellegrini, en el Colegio Vélez Arfiel, también efectivamente en Mendoza, en Las Heras, en Tucumán creo que fueron 6, 7 colegios, en Salta y demás. Bueno, y después hoy tenemos a Yanina Maradona, un médico y un policía, los primeros testigos que van a declarar en el caso del juicio por la muerte de Maradona. Van a presentar testimonio en los tribunales de San Isidro, segura la segunda ronda, yo creo que hay amplia expectativa al respecto. Y después estamos a 10 días de los recortes de la frecuencia de micros, todavía no zanjado el conflicto, La Plata apareció solo parcialmente, por lo tanto siguen esperas eternas, fuerte impacto en la calidad de los viajes en distintos puntos del país, eso no está regularizado por completo, más allá de que está mejor que el viernes pasado, pero no está regularizado, es un tema que no salió de agenda, hay que ver cómo termina decantando. Ayer, tras semanas de paro, mientras tanto las universidades fueron los que hicieron una protesta de la japonesa, odontólogos y veterinarios, por ejemplo, atendieron de manera gratuita. Trabajaron 24/7. 24/7 porque además trabajaron toda la noche, efectivamente hasta esta madrugada. La universidad pública no se apaga, ese era el lema, la universidad pública no se apaga. La verdad estuvieron muy bien. Creo que fueron originales, creativos y así tienen más acompañamiento del que tenían. Y ayer, Bertolucci, con quien le habla en la pantalla de La Nación, el titular del Consejo Interuniversitario Nacional, confirmó finalmente que si no hay respuesta, van a ir a una nueva marcha en la primera quincena de mayo. A todo esto el gobierno va a reestructurar el Servicio Meteorológico Nacional y despedirá 140 empleados. Cuidado porque hablamos de este tema, parece que la decisión está tomada y los telegramas están llegando en las próximas horas. En la cuestión del PAMI, los médicos analizan parar por tiempo indeterminado porque es un conflicto que tampoco se zanjó, los médicos de cabecera. Y las farmacias están reclamando pagos que no llegan, no fluyen, como sí le han fluido a algunos prestadores. Y hablamos, de hecho, con alguien del núcleo de farmacéuticos que nos explicaba que dejaron de cobrar a 60 días y que tienen moras de más de 150 días. En un contexto donde, efectivamente, con esto cierro, muchos están advirtiendo, entre otros la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, que en buena medida, para alcanzar el acuerdo con el fondo y mostrar números sólidos, el gobierno, según datos de la Tesorería General de la Nación, subió fuertemente la deuda flotante, es decir, pisó pagos. Sí. Pasó, o mejor dicho, creció en febrero 60% en términos interanuales, en términos reales. ¿Qué hizo? Afectó subsidios, envíos a provincias, distintos organismos. Pasó de 472.000 millones el año pasado de deuda flotante a más de 1 billón de pesos. En términos nominales, ¿cuánto creció? 116% con una inflación del 30%. Bueno, efectivamente, todo lo que estábamos contando, diciendo, por los conflictos que afloraban, por los números que ya mostrábamos, efectivamente ocurrió. Y por supuesto no es inocuo. La contracara es todo el reclamo que hemos visto, desde los colectivos, pasando por los médicos del PAMI, pasando por los prestadores de discapacidad o en su defecto los gobiernos provinciales que han reclamado de manera más altisonante deuda que han acumulado desde el gobierno nacional. Por ejemplo, con la ciudad de Buenos Aires, donde ya la deuda está en torno a los 700.000 millones de pesos, solo con la ciudad. 8:27 en la mañana.
punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes. Mira, a los 50 se empieza la vida, decía el filósofo. Así que bueno, que la empieces muy muy lindo y vamos para adelante, ¿eh? Qué genial este mensaje. Yo quiero el filósofo que dijo eso. bien Me por lo voy a Alejandro. apropiar. Gracias, sí, todos van a hacer el respaldo para los El backup. 50. Aguante, fuerza, dale, Vamos. llegaste, estás. Todavía Te mantenés muy vigente bien. esas cosas, claro. Se arranca el segundo tiempo. O ¿Eh? sea, estás ahí todavía empezando el segundo tiempo. 5 minutos del En segundo la vida tiempo. política esa Bien. idea del segundo tiempo no gusta pero tanto. Minuto 50. Estás ahí. Romina Wiener, bienvenida, buen día. ¿Cómo se transita Buenos Aires este jueves? ¡Feliz cumpleaños, Paulino! Gracias, Romy, gracias, de corazón. Un beso enorme. Bueno, vos sabés que es una mañana que viene con choques, pero mucho más tranquilo de lo que veníamos contando ayer. Al momento hay 4 incidentes de tránsito dentro de Capital Federal, con lo cual te diría que es un lujo en comparación a ayer que estábamos hablando de los 12 choques a esta hora. Así que bueno, hemos mejorado un poquito. Vos sabés que hay muchas demoras en acceso este porque se dio una colisión en el kilómetro 18, muy cerca del Hospital Posadas. Un motociclista se vio involucrado. Esto es mano a General Paz. Hay un carril reducido y retrasos. La Panamericana lenta entre 197 y 202, como es habitual a esta hora, mano a General Paz. General Paz con fuertes retrasos en el enlace con Lugones, mano al Río de la Plata. Dentro de Capital Federal, una persona ha sido atropellada en La Rioja y Venezuela. Ahí el tránsito está reducido, trabaja el SAME. Otro choque entre un auto y una moto en Juan de Garay,
y combate de los pozos. Atentos los usuarios del tren Sarmiento, está operando con retrasos, esto es por problemas técnicos a la altura de Ituzaingó. Los subtes al momento, las 6 líneas de subterráneos están operando con los esquemas establecidos, al igual que el premetro. Esta sería la principal info, Paulino. Gracias, Romy. Sos prioridad, naturalmente, en la mañana como cada día. Humedad toda. Por ahora, bajos niveles de accidentes. Enhorabuena. Gracias, Romy. Chau, chau. Ahora es cuando todo sucede. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Antes de meternos de lleno en la agenda deportiva, más títulos del mundo económico, Juli. Hoy tenemos varios, está muy tupido el tema económico. Por ejemplo, ayer se conoció un informe de la UIA que lo elaboró el Departamento de Transporte y Logística. Vos sabés que con el tema del gasoil están buscando alternativas porque esto va a demorar en volverse a normalizar. Correcto. Y aparentemente la industria dice que quiere impulsar el bitren. ¿Te acordás del bitren? Sí, perfectamente. Que es una especie de transporte híbrido que hace menos costosa la carga y el flete más eficiente. Es un camión muy grande. Un camión muy grande como que tiene 4 ejes, o sea, tiene dos... Son como 2 camiones en uno. Exacto, 2 acoplados. Ya están habilitados en las rutas nacionales, fue Sí. un decreto del presidente, fue una decisión administrativa de Sturzenegger. El problema es que hay muchas rutas que no te permiten por caso hacer Girar. los giros, muy bien. Claro, no podés doblar toda la carga, sino que dobla como en 2 veces, no sé bien cómo es. No tenés manera de poder ponerlo o sea, lo podés hacer en autovías o en lugares que tengan nodos para Claro. poder... Pero si bajás un camino de tierra, chau. No, está frito. Claro. No tenés chance, no hay manera. Bueno. Por eso los bitrenes son punta a punta, puerto, ciudad, urbe. Claro, tiene que ir recto hasta el puerto. La última milla en general es un camión que entra a un campo, que saca la producción. Perfecto. Bien, bueno, buena explicación porque entonces la industria está reuniéndose justamente con todas aquellas empresas de logística que le dan servicio a distintos sectores de la industria para ver si pueden implementar al menos este uso del bitren en sectores estratégicos. No aclara si es el agro, no aclara si es la minería o si es el oil and gas, que principalmente son los que más demandan transporte, pero dice que en esta reunión se propuso esta modalidad con 200 técnicos de empresas y del sector público que conocen cómo funciona el bitren. Esto se intentó en 2016, prácticamente sin éxito por el costo que tenía el móvil o la forma de trasladar la carga, pero también porque esto que dice Paulino, no había infraestructura y entonces no Correcto. era tan ágil de transportar. Después volvieron los camiones convencionales, ahora con el aumento del gasoil hace que todo el mundo o toda la industria esté pensando en una alternativa. Es muy interesante, porque la verdad es que es un salto de calidad y hay que mejorar en la logística mucho, los costos y demás. Y a propósito de ello, también darle alternativas al, Sí, total. al productor, al pequeño, al mediano, al grande. Bueno, a todo esto, Guillermo Hoyos asumió en el Inter de Miami. Sí, va a ser el entrenador interino, ¿no? Mientras se resuelven también diferentes temas de Inter Miami. Lo hablábamos ayer un poco con la inestabilidad que tiene el club. Un Guillermo Hoyos que dijo que Inter Miami es uno de los mejores equipos del mundo en su percepción, ¿no? Bueno, ¿En por serio? por supuesto que generó polémica también Claro. esa frase, ¿no? El tipo llegó y dijo, me quiero congraciar. ¿Qué le queda al Barça? Hace 8 o 9 años que estaban casi en la lona, Guillermo Hoyos. Sí, bueno, y ahora estuvo como director deportivo del equipo y asume entonces ahora por estos días mientras se busca realmente el reemplazante, ¿no? También de lo que tiene que ver con el nuevo entrenador tras la salida de Javier Mascherano. Mientras tanto, Colapinto mostró qué cosas antes de la próxima carrera de Fórmula 1 en Colapinto, que siempre es noticia. Empezó a mostrar un poco cómo se prepara, ¿no? Para las carreras, viviendo también este tema ya previo a lo que va a ser esa exhibición que se va a vivir entonces en Buenos Aires, haciendo toda la preparación con el tema de la indumentaria, ponerse las botas, prepararse. Todo el marketing asociado a lo que va a ocurrir el 26 de abril. Y ese es el tema, es un... A las 10 de la mañana aquí en el Monumento a los Españoles. Es un chico, tiene 22 años, es una persona que está 100% asociada a redes sociales, que entiende también que hay que vender ciertas cosas que de pronto antes no se mostraban. Bueno, lo está haciendo poco a poco también gracias al PIN, que lo va acompañando también en ese proceso mediático. Va a haber 500.000 personas, supongo, ese domingo. Eso es lo que estima el gobierno de la ciudad, no sé, por ahí aproximadamente, hay más. Sí. Con Colapinto en la ciudad de Buenos Aires, en el Monumento a los Españoles, 10 de la mañana. Pobre Colapinto con el rugir con las de los selfies. motores. No lo van a dejar vivir. Bueno, se hizo ¿no? este tema también Hay de que esa convivir, zona ¿no? exclusiva, digamos, para empezar a tener un Meet and contacto greet, diferente. un meet and Claro,
Y no solamente eso, sino que también la persona que pagara la entrada, bueno, tuviera un acceso diferente respecto al gratuito que va a estar viendo el circuito y el paso de él, por supuesto, y por Palermo, pero bueno, ya había una categoría también exclusiva. Correcto. ¿Te bueno. acuerdas que se había hecho eso en un ATP con Federer? Sí, que es cierto. las empresas lo que hacían era invitar a clientes, esto no era pago, o sea, pagaban la entrada, pero eran los partidos, pero Federer vino de invitado, claramente no competía, y vos si estabas invitado por una empresa te podías sacar una foto con Federer, que en ese momento era top 1, top 2, no me acuerdo. Bueno, es que Federer yo creo que Federer y Nadal... Histórico. Sí. Se llevaron 15 años más Djokovic, 20 años del tenis contemporáneo. Total. Crecimos con esos monstruos en todos los circuitos que han dejado definitivamente una marca muy alta, una vara muy alta. Que hay que ver si Charlie Alcaraz, si Sinner, si los nuevos logran durante mucho tiempo. De hecho, ¿te acordás que a Federer lo computaban todo el tiempo y lo comparaban con el último campeón de solamente Wimbledon para ver si superaba o no la marca, que era Pete Sampras? Claro. ¿Te acordás que había ganado no sé cuántos torneos Grand Slam? Bueno, tremendo jugador. Después lo superó. La generación de Sampras, de Agassi y tantos otros. Otro ¿no? mundo. Bueno, sigue la lluvia en la ciudad de Buenos Aires. Ese es un denominador común. Si estás por salir de tu casa, tenelo presente y armate de paciencia un poquito porque el tránsito tiene siempre contraindicaciones. Los días de lluvia, más discurrir de vehículos. Sí. Por supuesto que además alguna demora adicional en los colectivos genera alguna tensión adicional. Esta lluvia que aparentemente va a parar por la tarde, según dijo Ezequiel Marcus, y en un ratito todos los detalles para que te levantes bien informado también en la mañana, como nos gusta cada día. Entre otros títulos y entre otros temas, también en la Argentina de estas horas, insisto, aparece la idea de que tenemos en las escuelas una verdadera crisis por un reto viral, fruto de lo que se estaría produciendo en TikTok, que no lo tenemos claro, pero eso es la principal hipótesis de la justicia, respecto a multiplicidad de amenazas en distintos colegios que se fueron dando desde fines de la semana pasada y que tuvieron el punto máximo probablemente en el día de ayer, cuando en Mendoza, en una escuela en Las Heras, un mensaje que encendió las alarmas fue tiroteo escolar pronto. En La Plata, el mensaje es casi idéntico al hallado incluso en La Falda, en la provincia de Córdoba. Un escrito intimidatorio en la escuela número 26 de Villa Elisa activó protocolos de seguridad ayer en sintonía con un episodio muy similar registrado en Córdoba, que eran estas leyendas, estos carteles en baños de los distintos colegios diciendo mañana tiroteo, esta noche tiroteo. ¿Por qué vinculaste la red social? Porque dicen que de ahí surge la idea. Parece que es un reto viral, exactamente, por chicos que están internalizados, adentrados en TikTok. Dios. Cuya vida parece que es más TikTok que otra cosa. En Tucumán hubo amenaza de tiroteo en 2 colegios. Eso encendió todas las alarmas. Recuerden que la semana pasada había entrado un chico con un arma por la tarde, el jueves pasado, que lo habían detectado, con 6 balas, y por tanto terminó a disposición de la justicia. Pero lo cierto es que esta serie de pintadas encontradas en los baños de 2 colegios tucumanos encendió las alarmas y generó un decreto del gobernador Jaldo, taxativo, implacable, que hasta ordena la expulsión de los chicos que estén involucrados y la aprehensión de esos propios menores que estén integrando estas amenazas. Y después se conocieron amenazas en el Carlos Pellegrini, ayer por la tarde-noche, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y también en el Colegio Vélez Arfield. O sea que solo conté algunos, porque hay muchas más, uno podría seguir el raconto. Se estima que habría unas 100 escuelas, 100 escuelas, probablemente en las últimas 72 horas, que han tenido algún tipo de episodio de esta envergadura, después de lo que ocurrió en San Cristóbal, en Santa Fe, con el asesinato de un chiquito de 13 años a manos de una persona, un chico, un alumno, al momento de izar la bandera, como ustedes recuerdan, en el patio, de 15. Lo que me quedé pensando es, vos podés ser padre de uno de esos chicos y no enterarte. Porque consumís TikTok, vas al colegio, haces la amenaza escrita en el baño, suponete, y el padre ¿cómo se enteró de todo eso? No sabe. Entonces por ahí todo parece normal y tenés una bomba de tiempo en tu casa que puede ser expulsado, como vos dijiste, fuera del sistema escolar. O sea, amén de todo lo que ocurre con el bullying, amén de todas otras cuestiones que también, o la violencia institucionalizada que muchos ya internalizaron a propósito de una mala calidad de vida, porque la escuela es el reflejo de una disgregación social, de una probablemente pérdida de límites. Sí, pero de una sociedad que está mal. Asistiendo y una sociedad que está rota. Claro, sí. Una sociedad que está rota en muchos eslabones. 8:41 en la mañana.
97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Querido Ezequiel Marcusi, diluvia en Buenos Aires. ¿Cuándo pasa? Siempre que llovió paró. Sí, pero falta un poco, será? Falta un poco. Vas a poder festejar tu cumple bien esta tarde, Paulino. Bueno, muchas gracias. Así que, sí. Muy bien. Sí, Al aire libre, muy bien. En una plaza haciendo actividad física, ahí está, dale. Bueno, me parece muy bien. A la noche puedes hacer esto porque lentamente van a ir mejorando las condiciones. Todavía durante el transcurso de la mañana algunas lluvias, algo intensas por momentos, igualmente lejos de lo que pasó ayer, ¿no? Con esta cantidad de agua impresionante que cayó en muy poquito tiempo. Pero bueno, las condiciones van a mejorar, la máxima va a rondar unos 22, 23 grados, se va a poner ventoso a la tarde, eso sí, ténganlo presente. Y mañana y el sábado va a haber buenas condiciones de tiempo con leve ascenso de la temperatura máxima. Ahora el domingo vuelven las condiciones de inestabilidad. Otra vez la chance de algunas lluvias y tormentas para los que estén planificando el fin de semana. Eso va a ser en la tarde del domingo. Y para el resto del país, si bien mañana va a haber una condición bastante tranquila en general, el sábado vuelven los alertas por vientos en zona cordillerana, en Patagonia y también por tormentas en el centro del país. Gracias, Ezequiel, querido. Nos reencontramos en un ratito. Qué linda imagen para los que nos siguen en YouTube, para los que nos sintonizan en el canal 85. El bosque. ¿Sabes qué? Da paz. Es una especie de remanso. Voy a ir en búsqueda de algo de todo eso en Chapa mañana para festejar el cumple. Qué bueno. Abrazo. Bien ahí. Hasta luego. Ezequiel Marcusi. Now. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. De cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. La industria de los medios vuelve a encontrarse. Ideas, tendencias y protagonistas en un mismo espacio. Now 97.9. Transmisión especial en vivo desde Media Day 2026. El evento que reúne a quienes piensan y construyen el futuro de la comunicación. Martes 21 de abril, de 10 a 17. Juan Pablo Barsky, Diego Senkman, Agustina Casanova, Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés. En vivo, desde Media Day 2026. Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo sigue con sed. Si vos también seguís con sed, escanea el código de la lata de Schneider y participá por un viaje para ir a alentar a la selección, para refrescar la sed de Argentina. Bases y condiciones en cervezaschneider.com.ar. Beber con moderación, prohibido, venta a menores de 18 años. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. En Burger King, todo lo que elegís vale cada mordida. La mejor carne a la parrilla, ingredientes frescos y porciones abundantes por solo $12.990. Elegí entre combo hamburguesa con queso XL, extra burger o king de pollo. Burger King, vale cada mordida. Ver bases y condiciones legales en www.burgerking.com.ar. Ahora es cuando todo sucede. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Mi nombre es Pedro, soy papá de una nena del colegio Vélez Sarsfield, el cual de esto nos enteramos el día martes y mi hija el día miércoles no concurrió al colegio y hoy tampoco por estas amenazas, porque si bien uno piensa que es como cuando íbamos al colegio y parecía que decían la palabra, tiraban bomba para zafar hacían una amenaza de bomba por teléfono para zafar de una prueba. Hoy con los hechos sucedidos, con lo que ha pasado, uno no lo puede tomar tan a la ligera. Se habló que podía llegar a ser un reto de TikTok o algo, pero la verdad no
no hay certezas. Enorme placer de tenerte del otro lado. Gracias. Gracias. Y lamento mucho las circunstancias. ¿Sabés lo Qué que difícil. es la angustia que producen las familias y demás? Aparte de tener a tu hija sin ir al colegio, obligada, Claro. porque vos tenés que elegir entre que se vaya a educar o que tenga seguridad. Exacto, correcto. Y pensá esto que dijimos, se habla de 100. ¿Por qué 100? Porque esto que afloró, que nosotros nos enteramos a última hora de ayer del Vélez Sarsfield, Sí. en realidad ocurrió el martes, muy bien lo cuenta el papá. Sí. Ayer ya muchos chicos no habían ido y todo trascendió a propósito de la escalada que nosotros los medios nacionales contamos que había ocurrido en provincias como Tucumán, Mendoza, Villa Elisa, en la ciudad de La Plata o en su defecto en La Falda en Córdoba y en tantos otros colegios. ¿Se entiende? Entonces, Claro, si vos no lo popularizás, nadie se entera. Ahora empiezan a aparecer, porque lo querés encapsular, porque no querés magnificarlo, porque querés tratarlo acordemente, porque es un tema gravoso, porque además a nadie le gusta, además, que todo esto salga a la luz, porque pone en vilo toda esta cuestión donde muchos papás se van a plantear, pero yo mando a mi hijo a la escuela en Claro, este contexto. pero los ministros de educación de las provincias deberían salir a decir algo, aunque sea para tener un control o mostrar que tienen un control sobre la situación. Bueno, claro, exactamente. Sí, es cierto. Está César Litkin en línea. Es uno de los tributaristas más importantes, finalmente, de la República Argentina y queríamos conversar un poco con él a esta hora de la mañana. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez lo saludan. César, ¿cómo le va? Buen día, gracias por esta delicadeza. Hola, muy buenos días, Julieta y Paulino, un gusto estar con ustedes. Lo mismo para nosotros. ¿Cómo está la cuestión fiscal? Me ocupa el tema del superávit fiscal. Hay mucho que se barrió bajo la alfombra para maquillar algo de números en el mes de febrero, como sostienen algunos informes que estamos viendo y algunas problemáticas que han sido muy visibles en los últimos días. Y por lo tanto esa solidez de esa ancla fiscal empieza a ser un enigma. ¿Cómo continúa todo este 2026 o no es un tema relevante? No, sí es un tema relevante, pero la obsesión del presidente de mantener el equilibrio fiscal a cualquier costo es lo que nos da cierta tranquilidad en este punto de que no va a haber marcha atrás con el equilibrio fiscal, no va a haber endeudamiento más allá de lo que son las refinanciaciones, no va a haber emisión monetaria, no vamos a volver a ese tema. Yo creo que la actividad económica en algún momento de estos próximos meses tiene que recuperarse y eso va a generar un poco más de recaudación, pero yo estoy tranquilo con el norte que tiene el gobierno respecto de este punto, que es mantener el equilibrio fiscal. Aun cuando la recaudación baja por dos motivos, básicamente porque se fueron eliminando o bajando impuestos nacionales, ¿sí? Y por el otro lado porque la actividad económica no está repuntando todavía. Bien, César, estuviste escuchando a los gobernadores hace algunos días en AmCham Summit respecto de hacer una reforma integral. Ellos se proponen o se autoproponen bajar ingresos brutos y ayer escuchamos al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decir que al menos para una población independiente, profesional de la Ciudad de Buenos Aires no van a estar exentos, al menos por ahora, hasta que no haya una reforma de base. ¿Qué pensás de esto y cómo puede progresar? Bueno, son dos temas. En primer lugar, es necesario, es incuestionable la necesidad de hacer una reforma tributaria que abarque dos focos principales. Primero, bajar la carga fiscal de los impuestos que son más distorsivos, pero que representan una alta recaudación. Entre los tres impuestos más distorsivos representan el 7,5% del PBI, o sea, todavía no estamos en condiciones de esa baja, de sacar todos los malos impuestos que hay en la Argentina, sobran malos impuestos. Y por el otro lado, creo que hay que simplificar mucho el sistema tributario porque 11 tributos representan el 95% de la recaudación, con lo cual están sobrando más de 100 de los más de 150 que hay en la Argentina entre nación, provincias y municipios. Y lo que hizo el gobierno de la ciudad es un tema muy puntual, ha eximido a las tres primeras categorías del régimen simplificado. El régimen simplificado es equivalente al monotributo a nivel nacional, son los pequeños contribuyentes, son contribuyentes de servicios, fundamentalmente no profesionales,
Ah, es porque no con los profesionales. No profesionales. profesionales, Ok. correcto. No, pero quiero aclarar, los profesionales no hace falta porque están exentos desde hace muchos años. O Ah, Exacto. sea que perfecto. Claro, esto es importante aclararlo, ¿sí? sí. Pero esto apunta a los pequeñísimos contribuyentes de servicios, mecánicos, electricistas, plomeros, peluqueros, Personal etcétera, trainer que están de moda. que no son profesionales, pero que son contribuyentes de ingresos brutos porque facturan servicios. Bueno, las primeras tres categorías tienen un 100% de exención. Estamos hablando de categorías que en la primera de todas, la más pequeña, no factura más de 9 millones de pesos por año, ¿sí? Claro. Entonces, esas primeras tres categorías tienen 100% exento, no pagan el impuesto y después de las categorías D a H tienen reducido un 75% de la cuota. Son cuotas mensuales, ¿sí? Que no son muy relevantes, pero en el bolsillo de esta gente le viene muy bien esta baja de impuestos, esta eliminación del impuesto, porque lo va a ayudar a mejorar su calidad de vida en esta coyuntura, ¿no? Entonces, me parece que es un alivio fiscal. Quiero decir un par de cosas importantes para los que están escuchando y están en estas categorías de régimen simplificado. El trámite es automático, no hay que hacer nada, Sí. ¿sí? Salvo que tenga deudas. Si tiene Ah, deudas para gozar de la baja del Hay que impuesto, ponerse al día. tiene que regularizar la deuda. Hay Correcto. una moratoria que vence dentro de pocos días, el 30 de abril vence esa moratoria. Le sí. sugiero que regularice su situación para quedar eximido o reducido fundamentalmente su carga de ingresos brutos. Y un tema muy importante es que el gobierno de la ciudad es la única jurisdicción hasta ahora que ha hecho este alivio fiscal en el bolsillo de los contribuyentes, Sí, está de los bien. pequeños Última contribuyentes. pregunta por mi parte, César. ¿Qué pasa con el régimen de transparencia fiscal? Entiendo que hasta ahora son 4 los distritos de 24 que se sumaron a contarle al público consumidor cuántos impuestos pagan por cada bien o servicio que compran. Sí, quiero decir que el régimen de transparencia es algo necesario para que cada vez que consumimos algo sepamos cuánto se lleva de precio la nación, la provincia y los municipios. Hasta ahora rige para la nación por una ley y se invita a las provincias. Son muy pocas las provincias, de 24 jurisdicciones hay 4 que adhirieron, todavía algunas faltan reglamentar de esas 4. Sí. Pero también es importante, por la incidencia que tiene en los últimos años, las tasas municipales, que han proliferado incluso en los últimos 2 años, y que inciden en el precio porque se traslada a precio. Entonces, me parece que hay mucho camino para recorrer, pero es un camino necesario, tiene que ser un camino muy angosto, sin camino de retorno, para que cada vez que consumimos algo sepamos exactamente y pongamos más exigencias sobre los gobernantes cuánto se lleva de cada producto que estoy consumiendo o cada servicio que estoy adquiriendo. Correcto. César, por último, la ley de inocencia fiscal parece que no ha dado el resultado esperado. El fondo mismo lo marca en el día de ayer. Fondo que además habla sobre la incipiente acumulación de reservas, porque básicamente el gobierno compró mucho, pero No acumuló retiene, poco. claro. Exacto. Esa especie de blanqueo abierto que implica la inocencia fiscal, ¿no da resultado por falta de confianza o porque jurídicamente es endeble? No, jurídicamente es muy sólida. La verdad que es tan generosa y tan disruptiva que hasta llama la atención, ¿sí? Porque es de alguna manera un blanqueo permanente, Es un ¿sí? blanqueo permanente. Solo para los que están en el régimen simplificado. Y ha pasado en blanqueos anteriores que cuando se pone en marcha, primero falta que salgan todas las reglamentaciones, ya han salido reglamentaciones, faltan algunas aclaraciones que el organismo fiscal debe hacer ante inquietudes que tenemos los colegas, pero digo, siempre en este tipo de regímenes nadie quiere dar el primer paso y después hay como un efecto contagio. Pasó con el blanqueo de Macri, que fue un éxito a nivel mundial. Los primeros meses nadie quería dar el paso y después fue un aluvión de gente. Yo creo que, según información del gobierno, hay 170 mil millones de dólares fuera del sistema financiero. Bueno, habrá que ver si cada uno que tiene ese dinero
obtenido por actividades lícitas, pero que no pagaron el impuesto, están dispuestas a exteriorizarla sin ningún costo. El blanqueo tenía costo, pero este no tiene costo. No, si esto es una ley más Lo benigna. único que hay que hacer es cumplir hacia adelante bien con los impuestos. Claro, el problema es la gente que tiene lícita la plata. ¿Cómo saber si alguien que lleva $100.000 fue lícito o ilícito? No, Solo bueno, Dios sabe. yo creo que... Pero justamente es inocencia fiscal es decir, mire, si usted lo trae, yo confío. No, yo creo que es importante aclarar esto, Paulino. La UIF mantiene todas las facultades de investigación y los sujetos obligados ante la UIF tienen que seguir haciendo todas las tareas que tengan que ver con determinar si tiene origen lícito o no el dinero que va a las actividades económicas que pueden llegar a ser, ¿no? Pero yo creo que hay que trazar una línea divisoria entre dinero sucio y dinero negro, ¿no? Bueno, porque el dinero... Gafi está a la vuelta de la esquina, pero digo, ¿cuántas...? No, pero quiero decir lo siguiente, si un contribuyente va a su banco que tiene cuenta hace muchos años y tiene una actividad lícita, pero que esa actividad normalmente puede tener algún grado de informalidad, ahí no me preocupa que es proveniente de una actividad lícita y que de alguna manera pudo haber sido una parte de las actividades no declaradas ante el fisco. Pero si viene una persona que no se sabe en qué trabaja, qué hace, qué actividad tiene y lleva $1.000.000, seguramente que ahí se prenden todas las alarmas de los bancos o de las ALIC o de las de los sujetos obligados, y seguramente se va a investigar si es lícito o no. Claro, lo que César, vos estás queriendo decir es, una persona tiene track record en una entidad bancaria o en su vida financiera personal, tiene forma de justificar lo que guardó durante muchos años o la venta de un auto, un departamento, pero si esa persona aparece out of the blue y no tiene ningún track record ni scoring bancario, entonces es sospechada. ¿Eso es así? Exactamente. Nosotros en la jerga, permítame a esta altura decirlo, llamamos a la gente que no se sabe dónde sacó el dinero, araña sin pata, que no se sabe cómo hacen la tela. Es buenísimo. Abrazo, César, un placer. Adiós, que tengan buena jornada. Lindo día, por cierto. Hay un tema, siempre digo, ¿no? El que la tiene puede justificarla. Y el que tiene mucho, se supone que tiene mucho más guardado. El que tiene poco, la pelea, va, avanza, etcétera. Ese no tiene chance. Le miran hasta la hojota con la que entró. Eso decía mi querido abuelo. El Tano, el tomatero rizo, en la flor en el campo de rosa. ¿Qué tal? 8:58. Dale. En Burger King, todo lo que elegís vale cada mordida. La mejor carne a la parrilla, ingredientes frescos y porciones abundantes por solo $12.990. Elegí entre combo hamburguesa con queso XL, extra burger o king de pollo. Burger King, vale cada mordida. Ver bases y condiciones legales en www.burgerking.com.ar. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. Tus días tienen un momento para desconectar y volver a vos. La verdadera conexión es con tu música. Modo Offline con Pablo Rojas. Lunes a viernes de 20 a 0. Modo Offline. Tus 90, tus 2000. Música pensada para vos. La noche de Now. 97.9. Tu nueva radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. Bueno, 9 de la mañana y 1 minuto en la República Argentina. Podría contar un montón de cosas, digamos, ¿no es cierto? Podríamos hablar del tema Dorni, podríamos hablar de las
indagatorias que se han disparado a propósito de la causa Andis, temas pendientes, del viaje del presidente de Israel, tercera visita a Israel, que va a emprender mañana por la noche. La expectativa que genera en Vaca Muerta la foto de Karina Milei y Manuel Adorni. Si es que Manuel Adorni va, porque había alguna versión encontrada, y el comunicado que salió desde la Casa Rosadera que iba Karina Milei para estar con Marín, pero en la previa se suponía que también iba a ir Adorni, ahora se dice que lo esperan Adorni también. Claro. Esto va a ocurrir en la mañana de hoy. Tenemos que esperar las imágenes. En la cuna de Vaca Muerta, exactamente, hay que esperar las imágenes, etc. Bueno, uno podría meterse de lleno en el tema del juicio a Maradona, donde van a declarar en calidad de testigos, como contábamos hace un ratito, la propia Janina, un médico y un policía, en una causa que ustedes saben tuvo un juicio que se tuvo que anular por el espanto producido por una jueza como McIntyre, que estaba intentando hacer un negocio personal de un juicio que era trascendente, muy importante, una de las figuras públicas más trascendentes que jamás Argentina tuvo y por la cual Argentina se conoció en el mundo durante muchos años. Ahora, más allá de todo eso, yo creo que un tema que no podemos dejar de visualizar es lo que está sucediendo en las escuelas por la multiplicidad de cosas que pasan dentro de la escuela. Y porque es el ámbito que es el ámbito de formación por excelencia, de educación, de instrucción. Es el ámbito en el cual uno tiene la máxima expectativa centrada, fijada, respecto a que se cumplimenten los sueños, las historias de superación de vida, que sea el sistema que iguale oportunidades para que finalmente, partiendo de lugares distintos, las personas puedan tener una perspectiva de una mejor calidad de vida e igualdad frente a aquel que está en una mejor posición en el punto de partida cuando nace. Y respecto a esa cuestión, yo creo que en algún momento Sarmiento, que fue el sello de la educación, de la ley 1420, dijo todos adentro, escuela primaria obligatoria. Después fuimos por la escuela secundaria obligatoria. Después fuimos por la idea de un debate pedagógico, de qué instruimos. En ese contexto, durante muchos años en la Argentina, una idea de igualar era el guardapolvo blanco para todos. Entonces, el que tiene, el que no tiene, va del mismo modo, con la misma imagen. Se representa a sí mismo con un atuendo, un atributo que lo iguala. Que muchos vivimos, digamos. Hay cosas que en el medio pasaron. Por supuesto, la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen se agigantó. La clase media se tensó, se estiró. Algunos en la cúspide de la clase media disfrutan, otros en la base de la clase media pelean. Tienen conciencia de clase media, pero ya no tienen ingresos para pertenecer a la clase media. Pero tienen aún la concepción de la clase media, el esfuerzo, el sacrificio, que está bien, que está mal, la aspiración de una mejor calidad de vida, del salto cualitativo. Muchos vieron frustrados todo eso. El mecanismo de ascenso social en la Argentina terminó rompiéndose, se agrietó, para muchos fue determinante. Muchos entraron en la pobreza en los 90 y luego los convirtieron en una cuestión estructural durante el arranque de este siglo. Pese a que la economía crecía, no derramaba para todos por igual. Y a todo eso se agregó una degradación en el sistema de formación y de instrucción y de educación. Todo eso junto. Los premios Nobel nos quedaron muy lejos. Yo estoy cumpliendo 50. Bueno, premios Nobel hace más de 40 años que no tenemos. Y tuvimos 5. Pero la verdad es que parece más una Argentina del pasado que presente. De élite, de formación. ¿Tenemos una formación que es un diferencial aún en América Latina? Sí, probablemente, en muchas áreas. Tenemos un activo que es el recurso humano también, pero ya no es lo que supo ser. Y eso es porque en las escuelas pasaron muchas cosas. Básicamente porque afuera de las escuelas sucedieron, no porque ocurriesen dentro de la escuela. Es todo lo de afuera lo que termina impregnando a la escuela. Elementos societarios que se rompieron, familias que se diluyeron, contratos sociales preexistentes que se eliminaron, acuerdos de palabras que ya no rigen, contratos que se miran con lupa y que por más que tengan triple firma a veces ni siquiera son garantes de ser cumplimentados. Una sociedad que perdió valores, que perdió elementos de composición social, que perdió sociabilidad. Impactó mucho cuando alguien dijo, un filósofo hace poco, esta es una sociedad que perdió sociabilidad, que se adentró en sí mismo, que se puso dentro de una pantalla, que entró dentro de un ámbito que se supone que es la hiperconexión, pero sin embargo están más desconectados que nunca. Del otro. Algo nos está sucediendo, alguna reflexión tenemos que hacer al respecto. ¿Cuál? No sé, pero algo está ocurriendo. Hoy es un eventual desafío viral de TikTok que lleva a los chicos a hacer amenazas de tiroteos con lo gravoso que eso implica después de
una imagen dantesca por cadena nacional, transmitida por todos, hablada en todas las casas, que tiene que ver con un chico al izar la bandera saliendo de un baño. Al grito sorpresa empieza a disparar y termina con la vida de una persona de 13 años en un colegio en San Cristóbal. Que a propósito volvieron a clase recién esta semana, 15 días después, en el marco de una enorme congoja y de un dolor muy profundo. Está rota la autoridad, está rota la sociabilidad en muchos casos. Los límites no aparecen. La familia mira para otro lado en muchos aspectos, cuando la hay. En muchos casos ni siquiera la hay. Y cada uno mira el bolsillo, el metro cuadrado, y solo importa, muchas veces, esto, la educación, la formación, la instrucción. Cuando hay un paro y entonces no sabemos qué hacer con el chico. Cuando viene una pandemia y se cierran las escuelas. Y tenemos que convivir con nuestros hijos. O finalmente, cuando alguna cosa gravosa ocurre, o cuando se movilizan, algún hecho sucede. Yo creo que esta idea de revitalizar la comunidad educativa como tal, tiene que estar en la centralidad de las políticas públicas de cara al futuro. Los países que dieron un salto cualitativo, Corea del Sur, Japón, sin ir más lejos, a mediados del siglo pasado, lo hicieron forjando una educación de 220 días, doble escolaridad en muchos casos, poniéndole una impronta especial a la Argentina inclusiva, la Argentina de el salto cualitativo, la Argentina de las historias superadoras, las que construimos, tuvieron mucha vinculación con esa Argentina que educaba. Nueve y 8 en la mañana. ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan tarde. 2, 3, 4. A esta hora... De 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com.
www.radionacional.com. Hay un momento de la tarde en el que lo... Feliz cumpleaños. Segundo, no hay forma de sacar de la agenda periodística lo de Adorni. Es increíble. Directamente en todos los medios que los veas, de centro, de derecha, de izquierda, ideológicamente, está el tema y no hay forma de que se vaya. ¿Cuántas cosas sabrá Adorni y cuánto desgaste está sufriendo el gobierno que lo sigue manteniendo? ¿Qué cosas sabrá Adorni? Bueno, Paulino, invita si sobre un pedazo de torta. Un abrazo grande acá, un oyente que te escucha todas las mañanas. Qué grande, gracias, extraordinario. Sí, ¿cómo que no? Cuando llegue la torta te invitamos, venite, Perfecto. acá estamos en la radio. Te No hacemos puede un lugar. ser que nos deje mensajes solo cuando alguien cumple años. ¿Qué vienen a buscar torta nomás? Bueno, sí, tienen que tener. Es un hedonista, sí, ¿por qué no? No, bueno, entonces voy a empezar a traer cosas para comer a ver si nos dejan todos Vamos los a decir días. que es nuestro cumpleaños también. Y No, yo voy a cumplir tranquila. todo el año, ¿sabes? 107 años. Hay muchos mensajitos que también llegan a más allá del 1180-600-979, 1180-600-979, que es nuestro WhatsApp, que llegan a través de YouTube y demás. Antes de Lucía Salinas, que seguramente va a tener la generosidad de esperarnos algunos segundos, algunos mensajitos de los tantos que tenemos. Dale. ¿Querés que te lea de YouTube? Sí, algunos de bueno, YouTube, porque dale. tenemos feliz cumpleaños, Paulino. Bueno, la cantidad de felices cumpleaños que Eso te está dan. bien. Muchísimos. Después, Más allá de eso, muchas gracias Virginia a todos. te dice que llueve es una bendición en tu cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Tomalo como eso. Ok, Después, muy bien. José, este me gustó. Antes de la política, yo escuchaba a Adorni en Rivadavia y contaba que siempre veraneaba en Brasil. Antes de asumir como vocero, se iba 7 días a Cataratas. Eso Bueno, dice él que lo escuchaba, yo no lo sé. Yo tengo entendido que iba a Aruba. Pero No, bueno, iba a está bien. Miami. Él declaró que No, fue él durante sí, 10 años. Ah, que fue a Aruba, por supuesto. Después, dice Juan. Buen día, Paulino, Julieta y Paula. Excelente programa. Acá les dejo mi like. Gracias por el like. Eso nos gracias. ayuda. Muy Sí. bien. Perfecto. Hay que hacer like. Muy bien. Bien. Está bien. Coincido con Paulino, dice Juan. Hay una degradación social y ni hablar de la política. Excelente editorial, te dice Alejandra. Gracias, querida Alejandra. Un beso enorme. ¿Está Lucía Salinas entonces ya para conversar con ella? Bueno, Lucía, primero gracias por esta delicadeza para con nosotros. Buena mañana, buen día. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez te saludan. ¿Cómo andás? Hola Paulino y Julieta, muy buenos días para ustedes, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué estás Bueno. viendo en la causa Adorni? Y si tenés alguna esquirla sobre lo que viene en Andis, no me disgustaría que nos lo cuentes a propósito de, yo creo, lo que pueden ser novedades salientes en un nuevo llamado indagatoria en virtud de nuevas pruebas que tiene la justicia respecto a el supuesto desfalco de unos 75.000 millones de pesos en una agencia de discapacidad que tuvo todas las controversias que ya hemos conocido en los últimos 2 años. Bueno, en primer término lo que estamos viendo es una investigación en curso que tramita en Comodoro Pi, que es un fuero que siempre la política mira de manera particular porque es el fuero que investiga la corrupción, el lavado de dinero, el narcotráfico. Allí hay una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, que tiene 2 ejes centrales: 17 viajes al exterior y en simultáneo la adquisición de 3 propiedades con un común denominador en 2 de ellas, que es la adquisición de hipotecas privadas. ¿Qué ve por ahora la justicia o qué está haciendo la justicia en esta instancia? Recolectando prueba, tomando declaraciones testimoniales, tratando de armar el rompecabezas de los movimientos financieros de Manuel Adorni para, como en toda causa por presunto enriquecimiento ilícito, contrastarlos con su patrimonio declarado ante la Oficina Anticorrupción y sus ingresos como funcionario público. Es en esencia eso lo que está ocurriendo ahora. Recolección de pruebas, las declaraciones testimoniales son importantes. ¿Por qué? Porque los testigos están obligados a decir verdad, están bajo juramento, pero hay que entender que a la fecha no hay imputaciones formalizadas, es decir, no hay un presunto delito atribuido aún a Manuel Adorni para que se defienda sobre el mismo. No se ha llegado aún a esa instancia. ¿Y vos crees que se va a llegar? Mira, yo no voy a hacer una observación o un planteo subjetivo del proceder de la justicia. Lo que creo es que la justicia, en un tiempo no muy prolongado, va a tener que fijar posiciones. Es decir, hay elementos suficientes
que tengan un grado de sospecha tal que obliguen al jefe de gabinete a dar explicaciones ante la justicia, o también la justicia puede de acá a un tiempo correspondiente entender que con todas las pruebas impulsadas, las medidas de prueba impulsadas, con toda la información recolectada, entienden que puede no haber comisión de delito y cerrar el caso. Digo, son los dos caminos posibles. Hay que ver qué decide el fiscal Gerardo Policita, que es el que tiene a cargo la investigación. Que por cierto, es un fiscal con alta consideración pública y básicamente muy apreciado en Comodoro Pi, ¿o me equivoco? Es un fiscal con trayectoria, estamos hablando de un fiscal que tiene más de 2 décadas en el fuero penal. Es un fiscal que ha llevado adelante causas complejas, delicadas, como el caso Vialidad, como el caso Otesur, y que ahora tiene, bajo la gestión del presidente Javier Milei, esta investigación que toca de cerca a una de las personas más protegidas por Karina Milei, que es la secretaria general de la presidencia, y la hermana del presidente, que es Manuela Adorni, ¿no? Correcto. Bueno, respecto a Andis. Respecto a Andis, me parece que Andis se ha convertido en una suerte de caja de Pandora, que no deja de generar novedades judiciales. Hay una primera etapa que se concentró en la compra irregular de medicamentos que iban, lo dijo la justicia, hacia un sector de extrema vulnerabilidad, como son personas mayores de edad, pero también personas con discapacidad. En esa primera etapa ya hay procesamientos en que la máxima autoridad allí acusada por la justicia es Diego Spagnuolo, que se desempeñaba como director de la Andis y a su vez era abogado penal de Javier Milei, el presidente de la Nación. Esa primera maniobra que fue direccionamiento, una cartelización de esas compras, beneficiar a un grupo reducido de empresarios, aplicar sobreprecios y después el retorno de dádivas, fue un fraude que tanto el fiscal Franco Picardi como el juez Sebastián Casanello entendieron que era de casi 30.000 millones de pesos. Ahora, lo que detectó el fiscal Picardi es una nueva maniobra de corrupción con otro programa de la Andis, que es el programa Incluir Salud, que tiene que ver con enfermedades graves, con enfermedades crónicas, que tiene que ver con insumos como prótesis para amputaciones, con sillas de rueda, y allí hay una maniobra bastante similar a las que yo ya les conté de la primera etapa, pero por un presunto fraude de 75.000 millones de pesos, lo cual es un montón de dinero. El agravante, esto lo dice el fiscal en su dictamen, es que robaron con fondos que debían destinarse a un sector de extrema vulnerabilidad. Todo eso no le llegó a las personas, sí, posiblemente les ha llegado, tanto las prótesis como los implantes auditivos, pero todo a un costo extremadamente elevado e indebido que termina perjudicando al erario público. Nada más de la vieja política y la casta que esas prácticas. Bueno, exacto, cuando no era con viviendas sociales, cuando no eran con los planes sociales del Ministerio del extinto Ministerio de Desarrollo Social, acá vemos una práctica similar. Hay algo que destaca en reiteradas ocasiones el fiscal Picardi, que es lo hicieron con un sector de extrema vulnerabilidad de nuestro sistema social. Y a los cuales... ¿Esto es un agravante ante la ley penal? No, nuestro Código Penal no lo contempla como un agravante, pero está escrito, está planteado y está desarrollado a la hora de acusarlos y de pedirles ahora que vuelvan a la justicia federal a brindar explicaciones. Para un gobierno que dice tener a la moral como rectora de gobierno, no hay castigo penal, sí me parece claramente una mirada moral. Para con alguien, además, Spagnuolo, que estuvo en 41 oportunidades, 41 veces, con el presidente entre Casa Rosada y Olivo. Presidente que... Bueno, pero era su abogado. Digo, esta cantidad de visitas tienen sentido porque uno lo entiende en este vínculo de confianza. Vos no designás abogado a cualquier persona, y menos cuando sos presidente de la nación. No, y de hecho fue abogado en la previa, desde el 2021. Claro.
Bueno, la pregunta que subyace es, ¿era Diego Spagnuolo el único y final beneficiado de esta estructura de corrupción? ¿O había alguien por encima de él en el organigrama del Gabinete de la Nación que también se beneficiaba con esta recepción de coimas? Bueno, eso es algo que todavía la Fiscalía está investigando y es una pregunta que todavía reviste este carácter de interrogante. Todavía no está respondido, pero la justicia quiere determinar si la causa terminaba en Diego Spagnuolo o si había algo más. Por último, y apelando a tu brevedad, Lucía, en el capítulo de los empresarios, o sea, los que pagaron, ¿qué estás viendo? En esa instancia se suman más de 20 empresas proveedoras de la Andis. En el caso anterior el grupo era más reducido, creo que no superaba los 10. Correcto. Pero bueno, ¿qué hubo allí? Cartelización. No hay cartelización si los empresarios no se ponen de acuerdo, Paulino. Claro, vos lo conocés muy bien al sistema. Exacto. Sí, hay que probar una reunión previa. De distintas causas. Claro, es que tenés que probar una reunión previa entre las empresas o en una cámara para poder demostrar que hubo cartelización. Mira, la cartelización es básicamente ponerse de acuerdo ante las compulsas de precios para decir yo oferto por 1, Paulina por 2, Julieta por 3 y ya de antemano sabemos que voy a ganar yo. Y en la próxima compulsa, Paulino oferta por 1, Julieta por 2 y yo por 3 y gana Paulino. Y así sistemáticamente, que hay un acuerdo de voluntades con plena conciencia de lo que se está cometiendo es un delito. Sí. Y en esta segunda etapa de la investigación que tiene a cargo el fiscal Picardi, hay información sobre reuniones, encuentros, acuerdos preestablecidos que quedaron plasmados en comunicaciones, en el teléfono de Daniel Garbellini, que era el 2 de Diego Spagnuolo en la Andis, como en 6 cuadernos manuscritos de Miguel Ángel Calvete, que era una suerte de intermediario entre las empresas y la Andis, y por ese trabajo se quedaba con una comisión que en algunos casos era del 20% del valor que Andis pagaba a estos empresarios. Claro. Es clave tener esa información, porque si vos no tenés la prueba, que digo que es clave eso que estás contando, porque sin esa información, sin esos cuadernos, sin esas reuniones, es muy difícil de probar. Bueno, no sé si es tan difícil de probar, porque cuando vos tenés un sistema, un mecanismo sistematizado, vos tenés una cantidad de oferentes y vos ves que son siempre los mismos oferentes, que en la primera oferta gana el 1, en la segunda el 2, en la tercera el 3 y después van rotando, eso ya te da la pauta de una cartelización. Después, si vos encima tenés corroborado los encuentros, las reuniones, eso le añade otro componente, pero cuando vos vas al análisis puntual de las licitaciones, de la trazabilidad interna del organismo, eso ya te puede dar una pauta de la cartelización. Pongo un ejemplo, en Vialidad no había mensajes sobre reuniones, acuerdos, y la cartelización era concreta, era clara, y no había nada que determine que se reunían. No, pero hubo declaraciones de los propios, pero después hubo declaraciones de los empresarios, que eso fue lo que no sé si la justicia. Sí, pero esa es otra causa. Eso es cuadernos. Y en cuadernos sí se habló de la cartelización en la obra pública a través de la Cámara de la Construcción. ¿Qué quiero decir con esto? La cartelización no solo se corrobora si hay un mensaje que dice nos encontramos en tal lado, porque ¿qué te puede decir la otra parte? Sí, nos encontramos en tal lado de tomar un café. ¿Qué es lo que te determina la cartelización? Un sistema establecido que funcionaba allí adentro, sea en la Cámara de la Construcción, sea en Vialidad Nacional y en este caso en la Andis. Un grupo reducido de empresarios que se beneficiaron siempre con las compras y además esas compras tenían un sobreprecio aplicado. Impecable, Lucía. Garbellini era la persona que tenía en su celular esta constancia, que es el 2 de Spagnuolo, también un cargo político nombrado por el gobierno. Sí. Citado indagatoria nuevamente. Citado indagatoria nuevamente, y efectivamente otra vez aparecen cuadernos, en este caso los de Calvete, que tenían registradas estas operaciones. Mirá, Paulino, vos te acordarás, en el primer allanamiento a la casa de Miguel Ángel Calvete, la Policía Federal, o no recuerdo, creo que fue Policía de la Ciudad que intervino. Sí, Policía de la Ciudad. Se llevó de la heladera
de Miguel Ángel Calvete tenía como vos podés tener la lista de pendientes de la semana o del supermercado, Calvete tenía en la heladera con un imán pegado una lista de empresas, que después el fiscal va a las licitaciones, va a la ANDE y se da cuenta que son las mismas empresas que terminaron siendo beneficiadas con este circuito. Se suman mensajes de voz donde se habla de estamos todos de acuerdo para continuar, es decir, para continuar con este circuito de corrupción. Digo, los elementos de prueba para el fiscal federal son contundentes. Ayer el juez Ariel Lijo le dio la razón y dijo que todas estas personas, 27 en total, tienen que ir a rendir explicaciones ante la justicia federal. La mayoría de ellos ya procesados en una primera etapa de investigación en el marco de esta misma causa. Con un desfalco por 35.000 millones y ahora un eventual nuevo desfalco por 75.000 millones. Sí, y lo que no se conoce, porque eso es lo que la justicia logró corroborar. Correcto. ¿Hace cuánto funcionaba esto? ¿Y de qué volumen y qué magnitud hablamos? En medio de Claro. no hay plata, el ajuste lo paga la casta y una situación en materia de discapacidad que todos conocimos a dónde terminó, con una declaratoria de emergencia que finalmente generó y gestó todos los múltiples inconvenientes que ya supimos y las restricciones que afrontaron muchos. Sí, y ahí te sumo otro dato. En el primer procesamiento que firma el juez Sebastián Casanelo, se incorpora una auditoría ordenada por el propio Lugones, ministro de Salud, cuando se ordena intervenir la ANDIS, ¿no? Correcto. En ese informe firmado por el ministro de este gobierno, reconocen las irregularidades. Bueno, me parece que hay una pregunta que todavía la Fiscalía se hace es, ¿nadie más sabía de este sistema corrupto que funcionaba dentro de la ANDIS? Beso, Lucía. Es pregunta. Enorme placer. Un abrazo muy grande. Termina muy bien el día. Lucía Salinas, periodista del Diario Clarín y del Grupo América, 9:28 en la mañana. 97.9 Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Wiener, ¿cómo está el tránsito en Buenos Aires en esta mañana de jueves? Bueno, en estos momentos mucha precaución en la autopista Buenos Aires-La Plata, en el kilómetro 7, zona de Docsú. Hay un vehículo detenido con desperfectos mecánicos, es mano al sur hacia La Plata y está reducida la banquina. Además se da un choque en Juan B. Justo y Aguirre, colisionó una camioneta y una moto, trabaja el SAME y un auto terminó impactando contra un container en Avenida Directorio y Carabobo. Ahí está reducida la circulación. Siguen los retrasos en Avenida General Paz, mano al Río de la Plata y una autopista Ilia con movimiento constante hacia el centro. Trenes, subtes y premetro, Paulino, a horario. Gracias, Romy. Un beso. Chau, bueno, chau. Capítulo del deporte que quedó pendiente de lo que pasó ayer. Recopilemos porque pasaron múltiples cosas y muy buena participación de los argentinos más allá de la derrota de Racing. Sí, absolutamente, Paulino, con lo que fue la gran victoria de River entonces en condición de local. Un River que, le contaba a Juli más temprano, hizo 8 modificaciones el Chacho Coudet, pensando ya directamente entonces en el Superclásico. Se alista River para ese partido del fin de semana. Racing con la tercera derrota consecutiva. Ya un Costas que empieza a ver esto como una mini crisis, ¿no? Prácticamente lo dijo Maravilla. Antes nos entraban todas, ahora no entra ninguna. Independiente Rivadavia con ese maracanazo tremendo, seguido también, bueno, de lo que había hecho Central Córdoba, ¿no? También en Brasil, creo que eso es importante mencionarlo, equipos que sin tanta trayectoria a nivel internacional han logrado sacar buenos resultados allí, aprovechando además un error del rival, bueno, dejaba sin puntos entonces a Fluminense, un Flu que aparece último dentro de su grupo y eso no se esperaba, e Independiente Rivadavia es primero con 6 puntos. Les mencionábamos lo de Central también en condición de visitante en Paraguay, visitando a Libertad, un partido muy trabajado. Rosario Central que ha tenido una particularidad en los 2 compromisos de Libertadores y es que genera mucho juego, tiene mucho volumen de ataque, sobre todo por el sector izquierdo que es donde por donde más desborda, de hecho, e intenta conectar con Alejo Vélez, pero bueno, no encuentra el gol fácilmente. Lo hizo con Enzo Copetti, que ingresó desde el banco. Y Barraca Central, que tuvo empate frente a Olimpia. Los resultados entonces de los equipos argentinos en competiciones internacionales. Gran victoria de Independiente Rivadavia de Mendoza, como decís, y gran victoria de Central. Son los 2 grandes hitos del día de ayer, más allá de lo de River.
el empate de Barracas y la derrota finalmente de Racing, que subsume el equipo en esta crisis que bien contabas. Más apuntes a esta hora, Juli, mientras tanto en la mañana. Vamos a revisar qué pasa en los mercados financieros. Asia esta madrugada cerró en alza. Prácticamente todas las bolsas más importantes de ese continente están en verde. Japón, China, Corea del Sur, todos cerraron arriba del 1,5-2%. Eurozona. Todos los países de Europa en verde, con subas mucho más magras, son de 0,5, de 0,2, de 0,4 en el caso de Alemania, por ejemplo. Y estamos mirando qué está pasando previo a la apertura de los principales índices norteamericanos. En este caso, tanto el S&P, el Nasdaq como el Dow Jones están con aperturas positivas. Vamos a ver cuándo arranca en 1 hora y media el mercado, cómo le resulta. Si miramos qué pasa con el dólar sube respecto a otras monedas. La volatilidad también sube porque seguimos en guerra. En el Bovespa tenemos una baja de 0,5% y el Merval hoy empezaría con una baja de más de 1%. Ayer no fue un mal día para el mercado, de hecho bajó el riesgo país, subieron los bonos. Entiendo que la expectativa de la reunión con el fondo, que nos iba a dar una buena noticia, resultó positiva para la Argentina. Correcto. En ese aspecto sigue cayendo el dólar, pero hay otro dato, que es como están comprando reservas, el Fondo Monetario decidió no poner un waiver a la Argentina, por lo que corrió de plano ese tema, como considerando que es una anécdota que no haya cumplido la meta el año pasado. Hay una mini cumbre mañana en París, donde va a estar Macron, Steinmeier, Merz, el canciller alemán. También va a ir Giorgia Meloni después de las polémicas con Donald Trump. Es una cumbre sobre Hormuz. Sí. Y efectivamente, si va el canciller alemán, se suma Meloni, porque en principio van a estar reunidos Macron y el premier británico, que está asistiendo para hablar sobre esta expedición al estrecho de Messina. Bueno, parece que el viraje de Meloni en su relación con Trump se manifestó con un abrazo inclusive a Volodymyr Zelensky, que desapareció casi de escena, pero es el presidente de Ucrania, que sigue siendo uno de los más asediados por Rusia. ¿Qué dijo Meloni? Zelensky es un verdadero amigo, a lo que agregó: nuestro apoyo a Kiev continúa, es inquebrantable. Todo esto en el marco de un acuerdo entre Italia y Ucrania para la producción de drones. ¿Se entiende? Sí. O sea, la discusión de Trump con Meloni también llegó de manera altisonante. Bueno, antes de la música, un poquito del Mundial. ¿Qué cosas se saben respecto a el costo de los boletos de tren, que también tienen impacto por la guerra? Es tremendo, es tremendo, sí. A 56 días, bueno, se dieron noticias tanto en Nueva York como en Boston. Hay que decir que ya las autoridades de Nueva York anunciaron que para las personas que van a estar haciendo el traslado desde Penn Station hasta New Jersey, hasta el MetLife Stadium, el boleto va a costar $100. Va a pasar de $12,90 a $100 para los aficionados que vayan a ir a los partidos que van a estar. Es un tren subterráneo, tiene que cruzar, creo que es el mismo, tiene que cruzar el Hudson River. Exactamente, exactamente. ¿Y esto por qué? Bueno, porque las autoridades de Nueva York dicen el costo que nosotros tenemos a nivel logístico, de seguridad, etcétera, de realizar el evento, no se lo podemos trasladar a los contribuyentes habituales. Entonces necesitamos amortiguar eso, exactamente, con algún incremento, y eso va a hacer con este tema del boleto de transporte. Boston también lo está haciendo para trasladar a través de buses. Lo va a hacer, $95 el ida y vuelta. Y esto también se relaciona mucho con una noticia que publicó Forbes hace algunas horas, que dice que los hoteles están bajando los precios porque no hay reservas de hotel. Y también está pasando con los pasajes de avión. Ayer me contaban que una entrada en Dallas para ver a Argentina en uno de los primeros partidos del primer triángulo cuesta $1.000 por persona. $1.000 para entrada. Para un argentino es impagable, pero para un norteamericano también. Las cadenas de hoteles esperaban tener una cantidad de reservas y estar desbordados en lo que tiene que ver con ocupación hotelera. No está pasando y están bajando los precios respecto a lo que había sido o venía siendo, por ejemplo, principio de año. De hecho, me han contado que han devuelto pasajes, por lo que no están teniendo tanta expectativa por la concurrencia. Están cancelando reservas, por ejemplo. Incluso gente de organizadores. Es una Copa del Mundo que no solo no prendió en la Argentina, sino que en buena parte del mundo tampoco prendió de la manera que se imaginaba. Complicada en ese aspecto. Y es que también. La guerra. Claro. Vos tenés miedo de ir a Estados Unidos. Yo creo que la guerra es un elemento, costos es otro elemento, y después una cuestión adicional. Es un mundial de 48 equipos, más largo que lo habitual, donde entran muchos. Y a mi gusto también, cuando vos quitás selectividad, también, qué sé yo, le agregás
menos exclusividad y por lo tanto a veces menos atractivo. Bueno, y te contrasta mucho con lo que pasó en Qatar, por ejemplo. En Claro. Qatar tú tenías una movilidad maravillosa que era muy cerca ir de un estadio a otro, entonces Acá muy podías ir a lejos. varios partidos incluso en un mismo día Claro. y de manera muy económica porque el sistema de transporte, si no estoy mal, y si hay gente que fue al Mundial de Qatar y nos está escuchando, no sé si era gratuito directamente el tema del transporte El transporte público. era gratuito, es correcto. Porque además se Sí. creó el sistema de transporte Lo público hicieron para que los el hinchas Mundial. puedan viajar entre estadios. Exacto. O sea, eso no fue lo tenías creado que para pagar. el Mundial. Pero tenías que mostrar que tenías entradas a los estadios. Claro. Mostrabas la entrada y pasaba gratis. Y podías transportarte de manera gratuita, lo que te digo, ir de un estadio a otro, ver varios partidos en un mismo día y bueno, y contrasta mucho con lo que estás viendo o vas a ver ahora en Estados O sea, Unidos. guerra, costos, más distancias, más 48 equipos, más 3 países organizándolo con vasta geografía. Claro, ese es el tema. Y ya 2 ciudades que confirmaron que más de 80 y 90 dólares va a costar el tema del transporte para los aficionados, Nueva York y Boston. Lo confirman Atlético. 9:37 en la mañana, un poquito de música, dale, ahí va.